Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas a la Casa de Cultura de Tauste con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural que conmemoramos hoy, 15 de octubre. Fue en 2007 cuando la ONU estableció esta fecha para reconocer el papel vital de las mujeres en el desarrollo y supervivencia del medio rural, apostando por una figura muy importante en la soberanía y seguridad alimentaria, así como en la lucha por la igualdad y el empoderamiento femenino a través del arte y la cultura. Un reconocimiento a esta figura, prestando especial atención también a sus necesidades y a las demandas de empoderamiento en el ámbito social, económico y laboral. Según este organismo, somos nosotras, las mujeres, las que aseguramos la mitad del sustento alimentario de todo el planeta. Sin embargo, sigue siendo importante denunciar públicamente las desigualdades que aún hoy siguen impregnadas en el sistema social y estructural a través de brechas que aumentan en ocasiones en el medio rural. Por citar algún dato, según FADEMUR, la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, solo el 28% de los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas en España son mujeres. Cifras que demuestran que la justicia social y la equidad son dos de los retos que hoy todavía se persiguen. Gracias al Gobierno de Aragón por ser consciente de esta lucha y contribuir a este reconocimiento, escogiendo este espacio, el de la Casa de Cultura de Tauste, para conmemorar este día bajo el lema Conectadas para crecer. Cada año esta celebración institucional se traslada a un municipio de alguna de las 3 provincias aragonesas y en este 2025 Tauste tiene el honor de recibirles para conocer qué hay detrás de esta fecha. Pero antes, en primer lugar, tiene la palabra el alcalde de Tauste, Miguel Ángel Francés. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a todas las personas que venís de fuera a esta jornada. Y también pues tengo que dar las gracias a todas las personas que han hecho posible que este acto del Día Internacional de las Mujeres Rurales se celebre en nuestro pueblo de Tauste. Las mujeres suponen un pilar fundamental en la vida de nuestros pueblos. Atienden nuestra agricultura, ganadería y pequeños negocios familiares. Ellas son las primeras que contribuyen a luchar contra esa lacra que tenemos en la vida rural, que es la despoblación. Mal endémico que la mayoría de las veces necesitaríamos medidas más claras y concretas de apoyo a nuestros pueblos. Y me refiero a todas las administraciones, desde el Gobierno de España, Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Zaragoza. Por ello, quiero manifestar mi apoyo a este colectivo de mujeres rurales y reconocer y dar visibilidad al trabajo de la mujer rural y su aportación en todos los ámbitos de la vida local. Desde las diferentes administraciones tenemos que impulsar el emprendimiento femenino, promoviendo empleo y apoyos específicos en el mundo rural. En Tauste creamos hace unos años una subvención del fomento de la actividad económica y empleo que beneficiamos a todas las personas que emprenden y mejoran sus negocios. Y nuestra alegría es de que esta convocatoria todos los años queda cubierta. Y por último ya quiero reiterar mi gratitud a la mujer trabajadora en el medio rural, porque sois un pilar fundamental en la vida de nuestros pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde de Tauste, Miguel Ángel Francés, por sus palabras en esta jornada que el Gobierno de Aragón y el Instituto Aragonés de la Mujer celebran hoy en esta Casa de Cultura. Tiene la palabra en este momento la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, María Antoñanzas García. Muy buenos días. Qué alegría ver el salón de actos tan lleno. Bueno, es un honor. Lo primero, es un honor para el Instituto Aragonés de la Mujer estar hoy aquí en Tauste con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales. Una jornada que nos debe invitar a reflexionar, a reconocer y a reivindicar el necesario papel esencial que desempeñan las mujeres en el desarrollo de nuestros pueblos. Así que quiero comenzar agradeciendo al Ayuntamiento de Tauste, gracias, alcalde, por vuestra acogida y vuestra colaboración en todo momento.
También quiero agradecer, por supuesto, al Gobierno de Aragón, porque detrás de este trabajo, de esta jornada, hay personas en el Departamento de Agricultura y también en el IAM que han hecho posible el día de hoy. Una jornada que tiene un lema que lo dice todo, es conectadas para crecer. Porque hablar de conexión en el medio rural es hablar de mucho más de esas conexiones digitales y tecnológicas de las que hablamos día a día. Es hablar de vínculos humanos, es hablar de arraigo en el territorio, es hablar de redes de apoyo y es hablar de oportunidades compartidas. En este día, el Día Internacional de la Mujer Rural, reflexionar sobre la idea de conexión nos debe llevar a mirar hacia el futuro con ambición y sobre todo con muchísimo compromiso. Porque si queremos un Aragón, que todos los que estamos aquí lo deseamos, un Aragón dinámico y un Aragón cohesionado, debemos garantizar que el medio rural avance al mismo ritmo que el urbano. Es fundamental. Y lo haga en todos los sectores. En el primario, sí, por supuesto, pero también en la innovación, en el emprendimiento, en los servicios, en la educación o en la cultura, por ejemplo. En este contexto que os he comentado, es fundamental destacar la creciente diversificación de actividades en el entorno rural que está abriendo nuevas puertas a las mujeres, al trabajo de las mujeres. Las instituciones aquí tenemos la responsabilidad de facilitar este camino, promoviendo la empleabilidad, ofreciendo formación de calidad, impulsando también la necesaria colaboración público-privada y desarrollando proyectos fundamentales que favorezcan la conciliación, un requisito imprescindible para que las mujeres puedan elegir libremente crecer y quedarse en sus pueblos. Cada vez son más las mujeres que apuestan por desarrollar su vida profesional y familiar en el medio rural. Y esto representa mucho más que una actividad económica. Es una apuesta, una clara apuesta por el territorio, por la comunidad y por el futuro. En los últimos años, el emprendimiento en el medio rural aragonés ha crecido de forma sostenida, especialmente en sectores como los servicios de proximidad, el turismo, el comercio local, la atención social y también las actividades culturales. Y este crecimiento refleja una tendencia muy clara. Las mujeres están encontrando y creando nuevos terrenos de actividad en sus pueblos y liderando proyectos que diversifican la economía y fortalecen el necesario desarrollo local. En Aragón, os doy un dato, las mujeres representan entre el 47 y el 49% de la población en municipios de hasta 10.000 habitantes. Y, sin embargo, todos sabemos, no nos sorprendemos cuando os diga que siguen enfrentando las mayores barreras para acceder al empleo, para mantener sus proyectos o para conciliar. Por eso, las políticas de igualdad y el desarrollo territorial deben ir de la mano. Apostar por las mujeres rurales es apostar por el futuro de nuestra tierra, es apostar por el futuro de Aragón. Cuando una mujer decide quedarse, emprender, trabajar o formar una familia en su pueblo, está sosteniendo la vida comunitaria, está generando empleo y está manteniendo vivo el territorio. Desde el Instituto Aragonés de la Mujer reforzamos día a día ese compromiso con iniciativas como la Red IAM Rural para Emprendedoras, que las conecta en todo el territorio de Aragón, o el nuevo programa que hemos puesto en marcha, IAM Formación, que ofrece cursos de capacitación digital y empresarial a través de una plataforma online accesible desde cualquier rincón de nuestro territorio. Y no quiero acabar sin olvidarme de un tema crucial que nos afecta también a las mujeres, que es la violencia machista. También existe en el medio rural y a menudo de forma más silenciosa y con mayores obstáculos para acceder a recursos. Por eso este año hemos puesto en marcha 3 centros de atención a víctimas de violencia sexual y hemos reforzado la red comarcal de apoyo en coordinación con los servicios sociales fundamental en las comarcas y en los pueblos. Nuestro compromiso es firme, garantizar que todas las mujeres, vivan donde vivan, tengan acceso real y efectivo a los recursos que les permitan desarrollar sus proyectos, emprender, formarse y participar plenamente en la vida del territorio. Y al mismo tiempo, asegurar que toda mujer que se enfrente a una situación de violencia cuente con protección, acompañamiento y apoyo especializado. Y en esta jornada vamos a tener la oportunidad de escuchar
experiencias de mujeres que encarnan esta idea de conexión, mujeres que transforman su entorno desde el trabajo, la creatividad y la cooperación. Termino ya con una idea que resume este día. La igualdad se construye y se construye también desde cada pueblo, cada iniciativa y cada red que une a las mujeres de Aragón. Muchísimas gracias. Gracias, María Antoñanzas García, directora del Instituto Aragonés de la Mujer, pieza clave sin duda en la celebración de esta jornada con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural. A continuación les queremos mostrar ejemplos reales y prácticos sobre cómo las redes de apoyo son también imprescindibles en este desarrollo personal y colectivo de proyectos empresariales en el medio rural. A través de una mesa redonda queremos conocer experiencias y vivencias de 4 mujeres que representan diferentes esferas de esta colaboración. Una de ellas es Marta Castelló Llop, en representación de Mujeres Artistas Rurales, una plataforma de mujeres artistas y artesanas aragonesas que busca de alguna forma reducir la dependencia que se puede tener hacia el mundo urbano en materia de cultura. Marta viene del Bajo Aragón, creció entre Caspe, Nonaspe y Bot y desde muy joven entró en contacto con el mundo de la cultura y de la magia gracias a su padre, el mago Zapata. Tras formarse en idiomas y en letras hispanas en Salamanca, Irlanda y Francia, a los 25 años decidió regresar a Caspe y en 2012 fundó la Casa de las Burbujas Azules, un referente en espectáculos al aire libre que cada mes de junio, por cierto, organiza un festival para reivindicar de alguna forma la figura del artista rural. Lo compagina también con su escuela de circo para adultos y con el Políglota Teatro, una empresa de animación y espectáculos para dinamizar los pueblos aragoneses. En esta mesa también vamos a contar con la experiencia de Virginia Rieta Esteban en representación del proyecto Concilia. Es un programa de cooperación interterritorial a través de una participación activa con el objetivo de conseguir una mayor inserción sociolaboral. Virginia nació y vive en Frula, un pequeño pueblo de la provincia de Huesca. Se licenció en Administración y Dirección de Empresas y desde el 2016 trabaja como técnica de desarrollo en el Centro de Desarrollo Monegros. Desde el 2013 colabora con el proyecto Concilia, Ser Mujer Rural, del que es coordinadora desde el año pasado. Destaca en su trayectoria el compromiso por la dinamización del medio rural y la lucha ferviente también por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres independientemente de donde vivan. Se va a incorporar también a esta mesa, se ha incorporado Pilar Edo Hernández en representación de Ganaderas en Red. Es un grupo de mujeres ganaderas y pastoras de extensivo de todo el país, un colectivo muy diverso tanto por perfil como por su procedencia o su ámbito de trabajo. Pilar es arqueóloga de formación, pero después de llevar 10 años en este mundo, decidió en 2008 regresar a su pueblo. Trabajó en el Centro de Estudios del Jiloca, pero en 2014 asumió la titularidad y la gestión de la explotación agrícola y ganadera familiar, con unas 200 hectáreas de labor en secano extensivo y también 500 cabezas de ganado ovino. Se dedica desde hace 11 años a la dirección de esta explotación, con cambios también en su rutina laboral tras sufrir un accidente laboral hace unos 4 años. Mantiene además en cultivo una semilla de avena que tiene más de 100 años de antigüedad y ha conseguido también que otros agricultores y ganaderos apuesten por ella. Y finalmente se ha sumado también a este espacio de convivencia Míriam Ferrer Dufol en representación de la Mesa de Mujeres Rurales del Gobierno de Aragón. Esto es un grupo de trabajo que surge en 2022 como un órgano de coordinación entre las administraciones y los diferentes agentes del sector agroalimentario. Míriam es doctora en veterinaria desde 1994, fue profesora ayudante y asociada en la Facultad de Veterinaria y posteriormente pasó a formar parte del Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón, siendo la responsable del sector apícola durante 6 años. Ha sido también durante 12 años veterinaria y jefa de la OCA en las oficinas comarcales agroambientales de Fraga y Bujaraloz. Desde 2014, como jefa de sección de Planificación e Igualdad del Departamento de Agricultura, ha puesto en marcha el programa Mujeres Rurales, que incluye una página web y un canal de Telegram que también van a poder conocer en unos minutos en esta jornada. Participó en el proyecto europeo Grass Sailing de la Universidad de Valladolid con 12 países europeos y es formadora también en igualdad de género. Así que gracias a todas por acompañarnos hoy y vamos a conocer vuestras experiencias y vuestras vivencias. Gracias. ¿Me he hecho un poco así para atrás? Vale, sí, así nos vemos. Si no, casi nos veis, ¿no? Bueno, hemos visto a través de vuestras biografías unas cartas de presentación muy diversas. Procedéis de diferentes partes de la comunidad, de diferentes ámbitos laborales, desde la administración, la cooperación, la cultura, la ganadería. Contadnos a nivel personal qué es lo que os lleva a dar un paso al frente y apostar bueno, por las asociaciones o por los colectivos que representáis. ¿Quién quiere empezar? ¿Empiezo yo? Venga. Bueno,
yo pertenezco trabajo en el Centro de Desarrollo, es un grupo de acción local de Monegros. Nació en los años 90, en 1996, y lo que se creó para impulsar el desarrollo de una comarca, la comarca de los Monegros, que es una comarca muy extensa en la que hay muchísima despoblación, pero tenemos un gran potencial, tanto agrícola, ganadero, natural, cultural. Entonces, los grupos de acción local nacieron desde la base, desde el pueblo. Se unen ayuntamientos, se unen comarcas, se unen empresarios, empresarias, personas particulares que luchan por el desarrollo y crearon estas asociaciones. Entonces, bueno, pues yo trabajo desde 2010 en el Centro de Desarrollo y nuestra base es la cooperación. O sea, nosotros trabajamos siempre cooperando y para el desarrollo de nuestro territorio. Bueno, pues yo como representante de MAR, Mujeres Artistas y Artesanas Rurales, somos una asociación que existe desde el año 2005, que se creó de la mano de Concilia, precisamente, tan importante estos proyectos para arrancar con estas ideas, y lo que hizo en ese momento fue pues llenar un vacío de algo muy necesario para nosotras, que era crear en inicio una base de datos de artistas y artesanas de Aragón, que no existía. Te ponías a buscar algún tipo de actuación, espectáculo o artesana o algo para hacer algún evento artístico y no encontrabas un lugar, ni siquiera en las instituciones comarcales, no existía. Entonces fue un poco el motivo inicial para que esto surgiera. Y fue tan potente, porque se empezó con una convocatoria en redes, en Facebook, fue tan potente que se ha visto la necesidad de ampliar, y actualmente somos pues 300 perfiles en nuestra página web publicados de artistas y artesanas socias de nuestra asociación. 107 de ellas son socias activas. Esto significa que se dedican al 100% a su trabajo y que que son muy activas dentro de nuestra asociación. Y además tenemos muchas colaboradoras que no son artistas o artesanas, pero que sí que quieren colaborar con el proyecto. Y básicamente nosotras nos basamos en la red. Lo único que hacemos es ponernos en contacto unas con otras y lanzar nuestros dosieres y nuestros proyectos a las entidades e instituciones que puedan contratarnos. Es lo que hacemos, y sobre todo intentamos crear muchos diagnósticos de situación en varios aspectos de las mujeres artistas artesanas. Es nuestro principal objetivo, precisamente la conexión en red. Así es, Cueto. Muy bien. Vale, pues yo vengo en representación también de una gran red de mujeres ganaderas y pastoras que tiene carácter estatal. Estamos presentes prácticamente en todas las comunidades autónomas, incluidas Baleares y Canarias, que parece que no hay ganadería, pues también. Y bueno, sí que me gustaría matizar que nosotras no somos una asociación como tal. No estamos constituidas de forma formal, ni tenemos unos estatutos, ni presidente, bueno, pues lo que es una asociación, sino que somos un espacio, una red, ¿no? Como decía Marta, de carácter abierto y sin formalidad alguna. Es algo que se ha debatido mucho en el seno interno de nuestra organización, y para nosotras es la manera de mantener esa horizontalidad y esa imparcialidad entre nosotras. Todas somos iguales y nos relacionamos como iguales dentro de esta red. ¿Cómo surge esta red? Pues bueno, fue en 2015, a raíz de un encuentro anual que va rotando por los diferentes territorios del Estado, que se llama Territorios Pastoreados, precisamente, donde allí se juntaron unas cuantas mujeres, ¿no? Y se dieron cuenta de que en realidad no existía un colectivo que le diera visibilidad y representatividad a la mujer ganadera y pastora en todo el país, ¿no? Entonces, bueno, existía esa necesidad de visibilizar y sobre todo de tener espacios donde llevar nuestra voz, ¿no? Nuestra voz propia, que con la voz propia de las ganaderas en sus diferentes territorios consiguiéramos esa visibilización, ¿no? Y que esa propia voz nuestra sirviera para defender nuestro oficio, nuestra tierra y el lugar que creemos que ocupamos en ella, porque para nosotras no solo es importante la ganadería extensiva, porque nosotras somos ganaderas de extensivo, todas, ¿vale? No, que es un colectivo de ganaderas en extensivo. No solo se trata de defender la ganadería extensiva, que por supuesto es muy importante, sino sobre todo defender el papel de la mujer, visibilizarla, que ha estado durante décadas
oculta, ¿no? Todas nuestras madres y abuelas lo han vivido y en algún momento lo han sufrido. Y bueno, también era como una parte de nuestra responsabilidad con ellas, ¿no? El ponerlas en ese lugar y visibilizarlo. ¿Cómo trabajamos? Pues como dice Marta, también Ganaderas en Red trabajamos muchísimo en red. Muchas de nosotras no nos hemos conocido nunca en persona porque, como digo, somos de territorios diversos y en ocasiones alejados y tenemos un oficio bastante complicado para desplazarnos y conocernos en persona, ¿no? Es un oficio que es de lunes a domingo y de 7 a 12 de la noche, lo cual enlaza con el tema de la conciliación familiar que luego hablaremos. Entonces, trabajamos básicamente en red. Tenemos una aplicación que se llama Slack, a través de la que nos comunicamos con diversos canales y este año también tenemos una comunidad en WhatsApp que para muchas compañeras es mucho más práctico y más fácil, ¿no? Entonces, a través de esa comunidad de WhatsApp, donde hay 25 grupos nada menos de trabajo y de conexión, desde grupos de veterinaria, plantas medicinales, perros, careas y mastines, o sea, muy temáticos relacionados con la ganadería, a canales más específicos como Proyectos en Marcha, el canal internacional, que luego lo nombraremos, ¿no? Una de nuestras redes que estamos colaborando con otras ganaderas a nivel internacional, o, por ejemplo, el canal Ser Mujer y Ganadera, que para nosotras es un apoyo súper importante por las características de nuestro trabajo, por nuestra vida en el rural, que muchas veces no tenemos todos los servicios y conexiones que desearíamos, y porque hablamos de cosas que son súper importantes para cualquier mujer, de una manera abierta, totalmente natural, de tú a tú, ¿no? Pues bueno, hace bien poco estuvimos con el tema de la menopausia. Incluso hemos organizado unas pequeñas charlas de formación, porque muchas de nosotras estamos ahí. Bueno, pues quiero decir que tratamos temas diversos, digamos que la ganadería extensiva y ser mujer es lo que nos une, pero nuestro compromiso va más allá, ¿no? Va con la comunidad y con el rural. Bien, a ver, una no se levanta una mañana y dice voy a hacer una mesa de mujeres rurales, obviamente. Lo cierto es que cuando yo llegué a la plaza que estoy ocupando ahora, en Secretaría General Técnica, justo iban a poner en marcha la Ley de Igualdad. O sea, sabíamos, no estaba todavía, pero ya sabíamos que esa ley exigía la existencia de una unidad de igualdad en cada departamento. Entonces empezamos a pensar en ello, incluso antes de que la ley estuviera en vigor, y empezamos pues, a recoger estadísticas desagregadas por sexo y nos pusimos en contacto con las diferentes asociaciones que considerábamos que tenían pues, organizaciones agrarias, organizaciones de mujeres, que al principio nos miraban un poco escépticamente, tengo que reconocer, lo entiendo, porque era, a ver, pero poco a poco fuimos creando algo de red, de alguna manera. Y entonces ya, una vez que puestas en contacto con las diferentes entidades de asociaciones, de asociacionismo que había, ya vimos que aquello podía tener sentido y entonces pensamos ya, después además de haber salido la ley, que ya se había creado la unidad de igualdad, ya tenía sentido y entonces pensamos que otras organizaciones podrían formar parte o sea, estaban implicadas en la gestión. Y entonces añadimos a cooperativas agroalimentarias, a la red, precisamente a la red rural, que entendemos que tiene mucho peso en el territorio, y la Federación de Municipios, Comarcas y Provincias, que también tiene muchísima entidad. Curiosamente, y aunque sea un órgano de la Administración, no hemos llegado a crear, tampoco tenemos unos estatutos o un decreto que lo regule, porque decidimos empezar a funcionar y que poco a poco ya veremos si más adelante le damos un poquito una entidad más jurídica, pero de momento estamos funcionando así, funcionamos bien. La primera reunión así formal se hizo en el año 2022 y entonces, ¿cómo funcionamos? También tenemos un grupo de WhatsApp y en el que pues, comentamos cualquier cosa y nos hacemos una reunión anual presencial a principios más o menos de año. La suelo convocar yo desde la Administración y exponemos lo que se ha hecho desde la Administración, pero también cualquiera puede exponernos lo que considera oportuno y planificamos un poco, o sea, planificamos las ideas que hay para gestionar este año, se debaten. De ahí surgió, por ejemplo, en esa mesa surgió la idea de hacer el Día de la Mujer Rural aquí. Entonces, eso funciona, o sea, es una manera de... Lo que me han expresado algunas de ellas es que
está muy bien tener un ámbito en la administración en la que se hable específicamente, como tú dices, del papel de las mujeres, porque si no, en la agenda siempre queda como, vamos a hacer una reunión, entonces se menciona algo del tema de mujeres, un poco ahí, ay, al final, ay, se nos ha olvidado esto, ¿qué pasa? Y entonces es como, al final, los flecos, ¿no? Y entonces esta mesa específicamente se habla del tema de la situación de las mujeres. Creo que desde la Administración, creemos desde el Departamento que desde la Administración es importante escuchar a todo el mundo y que las cosas que se hacen se hagan en función de sus necesidades y no de ocurrencias que se toman desde un despacho, ¿no? Los colectivos a los que hoy representáis, ¿no se oye? Los colectivos... La petaca. Hola, hola. Ahora, sí. Bueno, los colectivos a los que hoy representáis... Estamos con el micro. Uy, ahora. Igual se escucha ahora. ¿Sí? Bueno. Sí, lo dejamos Déjalo por si acaso, si sí. quieres. Gracias. Bueno, decíamos que los colectivos... La ley de Murphy. No pasa nada. ¿Así mejor? Sí. Bueno, los colectivos a los que hoy representáis se basan de alguna forma en la diversidad y en el trabajo conjunto en esas redes que las cuatro habéis comentado. No sé si existe algún tipo de requisito para entrar a formar parte de los proyectos de los que nos habláis hoy. Bueno, en principio, para el proyecto Concilia sí que existe un requisito. El proyecto Concilia es un proyecto de cooperación entre grupos de acción local. Entonces, para formar parte de este proyecto, ha de ser un grupo de acción local. En Aragón existen 20 grupos de acción local. Ahora mismo, bueno, cada grupo de acción local tiene sus estrategias y el que en su estrategia ha puesto que quiere apostar por la conciliación, por la lucha por la igualdad, pues bueno, pues entonces ha querido participar en nuestro proyecto. En este momento estamos 7 grupos de acción local que abarcamos a 12 comarcas de Aragón y bueno, y trabajamos en esas 12 comarcas. Pero vamos, llevamos desde 2013 y han ido variando los grupos, o sea que un poco pues, en base de si hay dinero, si no hay dinero, pues un poco las necesidades, pues se participa o no. Entonces, el requisito es ese, pero nuestro público objetivo no son los grupos de acción local, sino que es la población en general y con el foco puesto en la mujer. Os vais adaptando, ¿no? Exactamente. Bueno, y en el caso de las mujeres artistas rurales... Sí, para formar parte de MAR tienes que dedicarte al arte, pero no tiene que ser en exclusividad. Puedes ser una aficionada, no es necesario ser autónomo ni tener una empresa, aunque sí que somos muchas las socias que nos dedicamos exclusivamente a eso y tengo que decir personalmente que ojalá fuera posible para todos los que quieren, todas las que queremos dedicarnos a eso, obviamente. Pero somos muy conscientes de que eso es muy difícil y que en muchos hogares todavía se va diciendo eso de esta que hace algunas manualidades en casa. Entonces, eso es por lo que tenemos que luchar. Y sí, esa que hace algunas manualidades en casa, que para nosotras es una artesana que está desarrollando su creatividad, puede ser socia, obviamente, de MAR. Precisamente lo que se hace es eso, es trabajar muy de cerca a esas personas que quizás en el medio rural y en muchos pueblos bastante difícil de comunicarse, siguen intentando pues, ser creativas y hacer lo que les gusta, que es eso. Entonces, no es necesario tener ningún requisito, solamente ser artista y sentirse artista. Y dentro de MAR, la forma de funcionar que tenemos es que creamos un perfil de cada artista o artesana que está publicado en la red. En ese perfil está la información más completa posible, incluso enlaces a sus páginas web, contacto directo con esa artista y cualquier persona, particular o entidad, puede acceder y ponerse en contacto directamente con ella. No hay ninguna retribución ni comisión a la asociación por ese trámite. Lo que hacemos es pues, abrir esa base de datos a todo el mundo. Hay muchas formas de ser parte de MAR. Si no eres artista, como he dicho antes, también puede ser una apadrinado o una amadrinada que colabore anualmente con una cuota. Y la manera más importante e interesante de colaborar con MAR es contratando a las artistas, igual usando menos Canva y alguna artista que hace cartelería. Pero tiene que ser gente que viva en el medio... Tiene que ser sí o sí artistas que vivan en el medio rural y medio rural en Aragón para nosotros es todo menos Huesca, Teruel y Zaragoza. O sea que es amplio la opción. Y desde hace muy poquito tiempo ya hemos saltado de Aragón y hemos abierto ya las puertas a esas artistas que también están en la zona más transfronteriza, al otro lado de nuestras
fronteras. Ese es el requisito básico y principal. Y vivir en un pueblo, por supuesto. ¿Y en el caso de ganaderas en red? Pues a ver, fundamentalmente tener ganas de entrar en la red, pero bueno, sí que hay algún requisito. Más de cara, pues eso, a seleccionar qué tipo de ganaderas, ¿no? Porque un requisito es que la ganadería sea de carácter extensivo y si no es 100% es 90%. ¿Vale? Lo que se fomenta es que seamos ganaderas de extensivo, pastoras en la mayor parte de los casos y que, bueno, hay compañeras, por ejemplo, que tienen parte de la explotación en intensivo y están ahí a las puertas como de entrar o no entrar en GER, pues porque nosotras somos de extensivo, defendemos ese tipo de pastoreo vinculado al entorno en el que vivimos y bueno, y que vive del entorno, ¿no? Otro requisito es ser mayor de 16 años y el tercer requisito es que esa actividad ganadera de cuidar al ganado sea una parte importante de tus ingresos económicos anuales. Es decir, que no que tengas 10 ovejas o 5 ovejas o un burro y 2 vacas y un caballo en tu jardín o en tu huerta o en tu era, ¿no? que esa actividad genere un valor económico y sea una parte importante de los ingresos anuales en tu explotación. Básicamente, esos serían los requisitos, porque luego nosotras con toda esta información trabajamos pues, mucho en colaboración con Fundación Entre Tantos y se genera un mapa, bueno, existe un mapa de la ganadería extensiva en nuestro país y todas nuestras ganaderas, como dice Marta, pues tienen su ficha de lo que producen, de si hacen venta directa, de si ofrecen visitas o actividades complementarias. Entonces, bueno, es importante que se cumplan estos requisitos de cara a aparecer en ese mapa de la ganadería extensiva, ¿no? Y bueno, y ya está. Y sobre todo lo que digo, pues tener ganas de entrar en esta red de locas por el rural y por la ganadería. En el caso de la Administración, bueno, iniciamos, o sea, al principio contactamos con las organizaciones agrarias y las asociaciones específicas de mujeres. Poco a poco introdujimos pues, las entidades que nos parecían interesantes y que, como he dicho, son ellas. Pero vamos, como tampoco de momento hemos hecho unas reglas muy escritas, en realidad se podría incorporar alguna otra organización. Quiero decir, es una cosa que está todavía abierta. Y como el objetivo es, en realidad en este caso no se trata de personas asociadas o de mujeres asociadas, sino de entidades, si alguna entidad considera que puede ser útil su participación, no tienen, por ejemplo, en un foro en el que estuve, CEPI me decía que podría ser interesante. Pues no vemos ningún inconveniente. O sea, se trata de colaborar, de crear redes y no hay... A priori no se excluye a nadie que nos dijera, oye, es que entendemos que podemos formar parte siempre que trabajen por la igualdad de las mujeres y trabajen en el medio rural. Bueno, muchas de vosotras, por no decir todas, hacéis referencia a esa colaboración interna en vuestros colectivos a través de grupos de WhatsApp, a través de reuniones. Es sin duda imprescindible para consolidar y mantener vivo no solo vuestros proyectos, sino también de alguna forma esa contribución que hacéis por el medio rural. Pero ¿qué hay de esa conexión con otros colectivos? Por ejemplo, hoy estáis aquí 4 mujeres representando a 4 proyectos que tienen en común muchas cosas, pero que también son muy diferentes. ¿Cómo de importante y de necesario creéis esa interconexión también entre asociaciones y colectivos? Yo creo que la interconexión, la colaboración es fundamental. Si no colaboramos, bueno, en los pueblos pequeños los recursos son limitados, entonces la unión hace la fuerza. Yo creo que al final el unirse y relacionarse es, vamos, fundamental. O sea, es que no se puede trabajar de otra manera. Nosotras desde Concilia hablamos, bueno, vinieron un grupo de mujeres que querían montar una plataforma, como decía Marta, nos contaron la idea, nos pareció maravillosa y dijimos, hay que colaborar, o sea, hay que poner esto en marcha. Pusimos en marcha la plataforma y ya empezaron a andar solas y gracias a la colaboración y la cooperación surgen proyectos que si no sería imposible porque, bueno, pues ni hay ideas ni hay dinero, entonces eso. La colaboración para mí es fundamental. Sí, 100%. No hay otra forma de interpretar la vida en el medio rural.
Es la única manera, desde un punto a otro. Y yo siempre tengo una metáfora que dice que se discute mucho sobre qué pinta la cultura, ¿no? Cómo se puede valorar la cultura, sobre todo en un medio rural. Sobre todo cuando vas a vender un espectáculo que dura 1 hora y te vas de allí y ese dinero invertido de ese ayuntamiento ya no está porque ya has pagado un caché. ¿Qué es eso, no? ¿Cómo contribuyes a empastar el medio rural? Y yo siempre comparo la sopa de fideos. Siempre digo que cada sector en un pueblo es un fideo dentro de una olla. El sector agrícola, el sector comercial, el sector empresarial, y la cultura es el caldo, que si no estuviera, no uniría todos esos fideos que están ahí flotando en algo insípido, ¿no? Entonces, es muy importante a todas las que nos dedicamos a la cultura y al arte comprender que si no nos movemos, los fideos no conectan. Y eso es así, desde el trueque de los huevos por un cacho de pan hasta, mira, tengo esta amiga que hace esto en tal lugar, contrátala para hacer estas jornadas, o vamos a Lituénigo a hacer un festival, que ha sido este año el Festival de Mar allí, y a raíz de ese encuentro estás continuamente contactando con personas, pues muchas mares han tenido pues, espectáculos contratados a raíz de estar allí, ni siquiera actuando, simplemente estando, hablando y hablando de lo que nos gusta, que es nuestro trabajo, que al final es lo bueno que tenemos las personas que nos dedicamos a la cultura, entre otras cosas, que nos gusta mucho nuestro trabajo, que si no, no lo haríamos. Y desde buscar una ayuda, una subvención, hasta buscar un futuro cliente, todo se basa en la conexión y en conocerse. Vale más el boca a boca que a lo mejor mandar 100 mails, que eso lo debéis también saber mucho por vuestros trabajos, ¿no? Que te conozcan. Sí. En el caso de las ganaderas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero es que es eso, es súper importante y súper necesario. Como ya ha dicho ella, es que en un entorno rural muchas veces no tenemos la posibilidad de hacer el curso que queremos, de ver el espectáculo que queremos. Yo creo que desde que existe Mar tenemos un acceso a la cultura y a una variedad y calidad de espectáculos en el rural hechos por mujeres, pues bueno, que es que esto no lo hubiéramos visto de otra manera si ellas no hubieran dado el paso, ¿no? Entonces, el estar es súper necesario, más en el rural, ¿no? Yo creo que es una de las principales fortalezas de Ganaderas en Red, porque hemos nacido en red, vivimos en red y nuestro futuro está en la red, porque no existiríamos de otra manera, ¿no? Estamos cada una en un lugar del mundo y en muchas ocasiones desconectadas de cualquier teléfono móvil y tal, que muchas compañeras no tienen cobertura gran parte del día porque pastorean en zonas sin cobertura. Entonces es sí o sí, ¿no? Necesario completamente. Nosotras, como red de mujeres pastoras, colaboramos con otras redes de mujeres a nivel estatal, pero sobre todo a nivel local y autonómico. O sea, son colaboraciones que se desarrollan mucho en cada territorio donde estamos, cada grupo de ejeres en cada comunidad, ¿no? Pero también trabajamos con redes muy diversas y mixtas, obviamente, o sea, no solo con redes de mujeres, ¿no? Por poner algún ejemplo, pues con la coalición por otra PAC, que a alguno de vosotros os sonará, que es una red, en realidad, de entidades que luchan por una PAC más justa y equilibrada. Nosotras, como ganaderas de extensivo, ahí tenemos mucho que aportar y mucho que luchar y reivindicar, ¿no? En los cambios de la PAC, que al final es de donde viene casi la mitad de nuestros ingresos anuales, ¿no? Es muy triste que una parte de nuestra economía depende de una ayuda europea que encima está mal redactada y muy mal adaptada a las necesidades de la ganadería extensiva en este país, porque no es lo mismo una estepa de monegros, pastorear ahí, que pastorear en una dehesa extremeña o en el Alto Pirineo o en la cornisa cantábrica, ¿no? Entonces, bueno, esa coalición, esa red con Por Otra PAC es muy importante. También colaboramos, por supuesto, con la Fundación Entre Tantos, que es como nuestra pequeña hada madrina, que consigue que muchas veces salgan proyectos que nosotras seríamos incapaces de sacar adelante solas, primero porque no somos asociación y no disponemos de dinero. Y bueno, pues Entre Tantos ha facilitado que tengamos 2 libros publicados, un documental y muchas otras cosas, ¿no? Esa es una red muy importante. Redes con asociaciones de cría de razas autóctonas. Para Ganaderas en Red es muy importante que la ganadería extensiva
se base en la cría de animales de razas autóctonas. Redes con instituciones, por supuesto, muy importante el colaborar con ellas y que se nos posibilite pues, un acto como el de hoy, ¿no? En el que se da visibilidad a las redes de mujeres y en el que como Ganaderas en Red podemos poner voz una vez más y visibilizar a este grupo, ¿no? de mujeres, que por otra parte decir que es la única entidad a nivel europeo y creemos que incluso mundial de mujeres pastoras, ¿no? Es la primera vez que se constituye una entidad de este tipo. Y, por supuesto, colaboraciones. En GER tenemos un grupo internacional y precisamente ahora estamos con muchísimo trabajo porque 2026 va a ser el año internacional del pastoralismo y los pastizales y nos hemos metido en muchos fregados que no sabemos si vamos a ser capaces de sacar adelante. Pero bueno, ahí estamos pastoras y pastores, en este caso mixto, ¿no? de Argentina, de Portugal, de Hungría, Mongolia, Canadá, Kenia, India. Es una pasada poder tener una reunión en Zoom, tú desde tu pequeño pueblo, desde Bañón, y estar viendo a pastoras de otros lugares del mundo, ¿no? Esto no sería posible si no fuera por las redes y por la colaboración. Y fruto de estas cosas nacen cosas bonitas. Va a haber un encuentro en 2026 en Madrid, que precisamente vamos a coordinar GER y vamos a estar ahí un poco en primer plano ayudando a organizar todo. Y va a haber un encuentro en Nepal en el que nos estamos planteando ir si conseguimos una beca. Estamos pidiendo una beca al Ministerio para poder ir al menos 2 de nosotras a representar a Ganaderas en Red en Nepal. O sea que súper importante y súper necesario, porque a nosotras esto no solo nos abre unas puertas al mundo, sino que es que nos da mucha ilusión de seguir trabajando y de seguir conectando con otras mujeres que tienen unas problemáticas similares en la otra punta del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí fundamental y para Ganaderas, o sea, para mí que soy Ganaderas en Red, yo aquí no hablo como Pilar, hablo como Ganaderas en Red, para nosotras fundamentalísimo. Bueno, conectadas para crecer, que es precisamente el lema de la jornada de hoy. Esa es la idea. Es que la conexión es una de mis obsesiones, la creación de redes, porque además cuando empezamos con estos temas, una de las cosas que me di cuenta es que se desperdiciaban muchos recursos porque se están haciendo cosas parecidas en diferentes sitios, pero no exactamente iguales, con lo cual luego te pones a intentar comparar y cómo no se ha usado la misma metodología. Es decir, entre la propia administración muchas veces ves... O sea, empecé a indagar y dices, jolín, estamos haciendo cosas que... Y luego no podemos... Estamos repitiendo cosas, Entonces, dentro de la administración, por supuesto, pero en general es que es una cuestión, yo creo que básica, de optimización de recursos. Aparte de que una se siente mucho mejor, efectivamente, ¿no? Si sabe que hay otra persona, otra entidad que trabaja en algo y que además eso, de un encuentro sale otro y luego, claro, las tecnologías... Que a ver, que lo presencial, yo personalmente prefiero lo presencial muchas veces porque de donde tomándote un café intercambias tarjetas, pero las tecnologías te permiten hablar con una mujer de Nepal que curiosamente tiene una problemática parecida a la tuya, ¡oh sorpresa! Entonces, sí, vamos, absolutamente fundamental. Ya digo que es una de mis obsesiones, la conexión. Bueno, simplemente esa posibilidad de compartir con otras. Sí, Marta. Por añadir y reforzar lo que están diciendo, ¿no? A nivel también interno, lo que decía Pilar, qué importante la conexión, porque muchas veces tenemos necesidades que nosotras mismas podemos resolvernos. Entonces, a la hora de comunicarse, solamente con lanzarlo en esos maravillosos grupos de WhatsApp, pues se resuelven solos y sobre todo no te sientes sola, que al final en el mundo de la creación es muy triste, pero es así. Es muy difícil conciliar y a la vez tener tu espacio de creación. O ir al banco y decirle, quiero un préstamo para un coche. No, que tengo que hacer una creación este año y no hay tiempo ni dinero para hacer esto. Entonces, cuando ves que a otra persona le ha pasado exactamente lo mismo, dices, ostras, qué bien, venga, pues ¿cómo lo hacemos esto? ¿no? Claro. Entonces, muy importante también a y nivel aprendes interno. del problema que ha tenido y de cómo lo ha solucionado, pues a lo mejor tú lo enfocas así ya. Así claro. es, sí. Desde vuestra experiencia, tanto personal como profesional, ¿qué creéis que hay de diferente entre esta forma de tejer redes que muchas veces tenemos las mujeres, ese empoderamiento, a las dinámicas de relación, por ejemplo, de los hombres, que por supuesto también las hay, pero no sé si vosotras detectáis que esas dinámicas son diferentes dependiendo de, pues del género en este caso? Yo creo que sí.
sí que hay diferencia. Y yo creo que se basa en que las mujeres históricamente hemos tenido dificultades, no hemos tenido espacios de visibilidad, hemos tenido más dificultades que los hombres. Entonces, la necesidad hace que colaboremos, que nos apoyemos, que intentemos entre unas y otras darnos voz. Yo creo que ya no sé por qué, ni mejor ni peor, a lo mejor no sé si lo hacemos mejor o peor, pero lo hacemos diferente y yo creo que es por la necesidad. Sí, creo que tenemos una alta capacidad precisamente de tejer red y de ver más allá lo que va a suceder, con lo cual hay como somos un poco como por esporas, somos capaces de saber lo que va a suceder, que al final pienso que es algo está mal que lo diga, pero parece que sea algo hasta físico. Es muy distinta la forma de trabajar, sobre todo en el arte o en la creación, en la forma de trabajar de un hombre. Yo hablo que tengo compañeros hombres en mi trabajo, a una mujer y maravillosamente en equipo también. Es una cosa muy interesante de ver cómo surge y cómo sucede, ¿no? Yo muchas veces he sido la jefa y muy interesante también reiterar eso para que no se quede en la acompaño, voy con ella, le ayudo a cargar y descargar. No. Hay que trabajar desde otro punto de vista y mucho cuidado también con el lenguaje, con esas formas de hablar que nos parece que estamos ayudando y en realidad estás volcando, nos pasa a nosotras también, estás volcando toda tu esencia heredada de lo que son los machismos al final. Entonces, se trabaja distinto, hay que reconocerlo, no pasa nada y es maravilloso porque en equipo se crece. Y yo estoy convencida de eso porque vengo de un trabajo muy masculinizado. Ya habéis oído que vengo del mundo de la magia, es mi mundo. Aparte de ser payasa y hacer espectáculos, el mundo de la magia es muy masculino y es muy interesante ver cómo van cambiando las cosas, pero es muy triste ver lo despacio que van cambiando. Es más, me atrevo a decir que hay una regresión. Se nos está yendo un poco de las manos con las nuevas juventudes y los nuevos artistas masculinos que llegan a este show. Así que creo que todos tenemos que estar muy en alerta, tengamos la edad que tengamos o nos dediquemos a lo que nos dediquemos, sobre todo por las nuevas masculinidades que están naciendo. Ahí lo dejo, creo que es un debate para otro momento, pero bueno, importante. Sí, yo, vamos, es que te lo agarro eso, ¿no? Lo de las nuevas masculinidades, porque si en el entorno rural hemos tenido que, bueno, yo he nacido y he vivido en un pueblo, vengo de familia ganadera y agricultora, somos la quinta generación, mi hermano y yo. Quiero decir que esto lo hemos mamado y hemos mamado que nuestro padre nos diga determinadas cosas con un lenguaje y unas palabras que muchas veces no han tenido en cuenta las distintas sensibilidades, no ya por el hecho de que yo sea una persona, mi hermano otra, mi hermana otra, sino por el hecho de la distinción entre sexos. Eso ha estado clarísimo, ¿no? Y para quién estaba reservado ser agricultor y ganadero, para el chico. ¿Para quién eran las tierras? Para el chico. Las chicas tenían que estudiar y marcharse, ¿no? Entonces, que todas esas masculinidades y esas discriminaciones que hemos tenido que vivir muchas de nosotras por gente de edad avanzada normalmente, por gente que quizá no había salido fuera de lo que ya habían vivido ellos antes, las estamos viviendo ahora con estas nuevas masculinidades, ¿no? Con estos jóvenes agricultores, ganaderos, que yo la verdad es que muchas veces alucino, ¿no? Y me uno a la opinión de Marta de que sí, es muy diferente una red de mujeres a una red mixta, muy diferente. Y en el entorno rural quizá todas estas cosas se acentúan más o se ven más, ¿no? El hecho de estar, bueno, yo he estado en redes mixtas, obviamente, y sigo estando, quiero decir, yo pertenezco a la cooperativa de mi pueblo, estoy en el ayuntamiento, en fin, yo he trabajado con hombres y en mi casa he trabajado con hombres y con mujeres, obviamente, con mi madre, con mi abuela, con mi hermana. Pero esto es alucinante que en 2025 haya gente muy joven que se haya incorporado al rural y sea incapaz de tener esta apertura, yo creo, esta flexibilidad que desde luego yo presumo de que en Ganaderas en Red está y bien alto. Es decir, somos todas iguales, podemos decir lo que sentimos sin ningún tipo de tapujo y sobre todo nos podemos expresar libremente sabiendo que nuestra opinión va a ser tomada en cuenta. No se va a decir, pero ¿y tú qué vas a saber si llevas 4 días con las ovejas y encima no sabes hacer esto y no sabes...? No, ese tipo de discursos que parecen como muy de antaño, pues
desgraciadamente siguen estando, ¿no? Entonces, como decía Marta, y muy importante el lenguaje. En GER cuidamos muchísimo eso, cómo hablamos y cuidamos a la vez a nuestras compañeras, qué palabras utilizamos, cómo somos capaces entre nosotras de sentirnos pues acogidas, libres y sobre todo seguras. Una premisa de GER es que cuando acudimos a cualquier evento público, hace bien poco, en mayo, estuvimos en el Congreso de los Diputados, bueno, yo con 2 compañeras, con Gemma de Lérida y con Idoia de León. Yo no había estado nunca en el Congreso de los Diputados y encima era una mesa para debatir el tema de ganadería extensiva o ganadería intensiva versus ganadería intensiva, bienestar animal. Pues ellas, nuestras GERes de apoyo, que tenemos cuatro mujeronas en apoyo, se aseguran de que esos espacios van a ser seguros, que nosotras vamos a poder hablar, participar, decir lo que sentimos. Y yo, en ninguna de las asociaciones que he estado, he visto que se cuidara por los hombres ni por las mujeres, o sea, por ninguno de los 2 colectivos, estos aspectos que creo que son tan importantes. Y como decían ellas, pues eso, estar en un sitio donde te sientes bien y donde sabes que eres parte y protagonista cuando quieras. Y si no quieres hacer nada, pues no tienes por qué hacer nada. Esa elección, esa libertad de participar y sobre todo de que se escuche tu voz como mujer. Donde no sientes que te cuestionan, ¿no? No, eso es. Sí, yo considero que son bastante distintas. No hay más que pensar la palabra fraternidad, que es la que se ha usado históricamente. Normalmente la fraternidad surge en torno a un partido de fútbol, o sea, un equipo de fútbol, una bandera, un interés. Es decir, normalmente, y probablemente deriva de nuestra educación. Las mujeres nos han educado para cuidar y esto está ahí y todavía no nos lo vamos a quitar. Que no está mal cuidar, el problema es que deberíamos cuidar hombres y mujeres. Entonces, la fraternidad, como digo, suele ser en torno a un interés común. No suele tratar de cuidados y las redes de hombres suelen ser, es mi opinión, como más de poder. Es decir, yo te otorgo este favor, tú me otorgas este otro, ¿no? O sea, sí, suelen. Y sin embargo, las mujeres históricamente se han ayudado, como dices tú, por necesidad. Una daba a luz y entonces la madre, la hija, la suegra, le llevaban el caldito, quiero decir, nos han educado así, deriva de ahí. Y eso yo creo que se ha reproducido, se está reproduciendo en los espacios profesionales y efectivamente, con excepciones, no estoy diciendo que todas las mujeres sean, sino que globalmente se cuida más porque nosotras nos hemos sentido agredidas muchas veces en espacios en los que, vamos, todas las que hemos tenido una profesión más o menos masculinizada, yo soy veterinaria y me ha tocado, tú que sabrás, lo que tú dices, tú que encima, pues eso, ¿no? Entonces, claro, de esa sensación, la sororidad versus fraternidad, tiene otro matiz. Y entonces, ¿qué es lo que lo ideal sería pues que ni una cosa ni otra, ¿no? Un poquito más de cuidados y de sororidad, lo que tampoco impide la competitividad o las redes de poder, ¿no? Pero sí, yo creo que son distintas derivadas de nuestras vivencias históricas. Sí. Bueno, en estos últimos 5 minutos, antes de pasar al turno de preguntas, si alguien del público quiere intervenir, va a tener la posibilidad, pero de forma breve, ¿qué os aporta a cada una de vosotras, tanto personal como profesionalmente, formar parte y nutriros de los colectivos a los que hoy representáis? Y también, no sé si os ocurre algún consejo, alguna recomendación, por si hay alguna mujer pues que a lo mejor tiene en mente formar parte y dar el paso para sumarse a alguno de estos colectivos u otros que representen en sus municipios y que a lo mejor tiene todavía dudas. A ver, a mí profesionalmente me resulta enriquecedor. O sea, siempre que colaboras, cooperas, yo de aquí ya me voy a llevar unos contactos, siempre aprendes algo, ves otra forma de pensar, otra forma de hacer. Entonces, al final, bueno, pues eso te enriquece, aprendes un montón. Y personalmente, pues te motiva a ver que
mujeres que luchan por el desarrollo, que luchan por la igualdad. O sea, muchas veces casi tiras la toalla porque trabajas y ves que, por lo que decimos, que muchas veces casi se retrocede. Pero cuando ves que hay más gente empujando y que luchando por el desarrollo, por la igualdad, por la innovación, bueno, pues entonces te da como alas para continuar. Bueno, yo me voy a extender 2 minutos más. En el 2024 regresé de una vida de dedicarme a la docencia y cambié completamente lo que había decidido hacer por dinamizar mi territorio. En el 2000 yo tenía 24 años, o sea, estamos hablando hace 20 años, ¿no? 25 años. Esa decisión que yo tomé ahora se llama dinamizar, pero entonces ni existía esa palabra. Eras una loca. Y de hecho volví a mi pueblo, es un pueblo relativamente grande, y decidí vivir en una casa de campo que era "estás loca". Yo estaba embarazada y no tenía agua caliente. Pero bueno, en ese momento de juventud tú haces lo que sea por formarte en narración, en teatro, en lo que sea, vivir en tu pueblo, y ya que estoy aquí, habrá que hacer algo. Yo no puedo ocupar un espacio y no habitarlo. Hay que intentar cambiar, ¿no?, lo que sucede en ese territorio. Y durante 20 años intentando cambiar las cosas, y efectivamente se ve, formar parte de MAR me ha permitido compartir mis conocimientos y darme cuenta que al menos eso sirve para algo. Es decir, yo siempre me he quedado en un espacio muy pequeño, también la crianza hace eso, como sabéis, tampoco puedes movilizarte mucho. He actuado en un entorno cómodo para mí, ahora ya puedo moverme y puedo compartir con otras personas como con Mar lo que yo he tenido que hacer ya está hecho y lo puedo compartir con ellas, y además hay muchas cosas en las que no llego y sé que hay otras personas en Mar sí saben y puedo preguntar. Entonces, para mí, formar parte de este colectivo es darle sentido, de alguna manera, a lo que yo también llevo haciendo tantos años. Me siento un poco, quizás, mayor para algunas cosas, pero también con eso aprendido de cómo hacer las cosas de otra manera y con todos los errores ya cometidos, ¿no? Entonces, es básicamente, para mí, esa sensación es lo que me aporta. Yo es que estoy, totalmente de acuerdo con lo que han dicho ellas. A nivel personal, pues, ¿qué significa estar en GER? Tener muchísimas más oportunidades de crecer, de aprender, el aprendizaje es fundamental, y de ser parte de algo que está muy por encima de tú y tu micromundo en el pueblo, ¿no? Que hay un amigo que siempre dice pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Pues es que es un poco así, ¿no? Al final estás muy a gusto, es el proyecto de vida que has elegido, te fuiste ahí porque tenías muy claro que querías ir allí, desarrollar ahí tu actividad profesional y demás, pero hay muchas veces que no es nada fácil. No es nada fácil porque muchas veces te encuentras con este tipo de cosas relacionadas con el pensamiento y con la educación que hemos tenido muchos y que nos sigue afectando, como decíamos, y te sientes sola en tu entorno. Ves que no piensan como tú, que tú no puedes expresarte como quieres. Entonces, para mí, GER es ese espacio que está ahí, que es un ente, pero que son un montón de mujeres con nombres y apellidos, y que sé que tengo un problema y es que las puedo llamar por teléfono a cualquier hora. Esta semana pasada hemos estado hablando un montón porque yo venía hoy aquí en nombre de GER, porque esta tarde estoy en Teruel presentando el documental, en fin, llamadas de teléfono de horas, ¿no? Y eso yo no lo puedo hablar con nadie que esté en mi entorno próximo. Entonces, eso aporta muchísimo, es que es inexplicable el decirlo, ¿no? Y a nivel profesional, pues es que aprendes muchísimas cosas, porque yo he aprendido el oficio de ganadera o de pastora de mi padre, y hay muchas cosas que mi padre las ha hecho de una manera, y siempre me ha dicho así, no, se hacen así, como digo yo, ¿no? Entonces vas conociendo compañeras que gestionan de otra manera, que utilizan un pastor eléctrico, que siembran no sé qué leguminosas para complementar en época que no hay pasto, que tienen una valla de manejo ganadera compartida, no sé, un montón de cosas que en mi casa no se hacían, ¿no? Y que yo he ido metiendo poco a poco a regañadientes de mi padre, pero porque me sigue ayudando, con 82 años. Pero son cosas que las he aprendido gracias a GER y que he valorado el introducir esos cambios, o sea, gracias a esta red. Esto estoy segura que no hubiera tenido oportunidad de poder conocerlo en otro sitio, y esa sabiduría y esa experiencia
de mujeres que tienen más edad que nosotros y a veces siendo más jóvenes tienen mucha más experiencia en según qué temas, pues bueno, es que yo no sé hacer esto, lo que dice Marta, ¿no? Yo no sé hacer esto, ¿me lo haces tú? Vale, yo te hago el cartel, o yo te hago el diseño de la camiseta, o yo te preparo unos dibujos de plantas para el artículo. No sé, sabes que hay un montón de recursos ahí y que son compartidos y son gratis entre nosotras, ¿no? Claro, gratis no son. Detrás están las horas de trabajo de nuestras compañeras, que eso es lo que más vale. Pero bueno, yo creo que es una satisfacción tanto personal como profesional, porque al final lo bonito es eso, que conjuga las dos cosas, que personalmente estás guay y profesionalmente te sientes, pues eso, mucho más realizada y aprendiendo continuamente e intercambiando experiencias. Terminamos contigo, Miriam. Sí, bueno, simplemente la sensación de que lo que estás haciendo llega a quien tiene que llegar y está siendo útil. Entonces, es muy satisfactorio, tanto a nivel personal, profesional. A mí me resulta muy difícil separar lo profesional de lo personal. Entonces, sí, la sensación de estar haciendo las cosas con algún sentido y que le llegan a la gente a la que le tienen que llegar. O eso creo, eso espero. Bueno, pues no sé si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta dirigida a alguna de ellas o en general para que respondan. Venga, preguntad, va. Allí. Segundo. Necesita el micro. Segundo. Te llevan el micrófono. Gracias. Yo tengo una pregunta que a lo mejor es un poco etérea, pero a la vista de que vuestras redes son iguales en el sentido de que son redes de apoyo para mujeres, pero son distintas porque, pues, por la materia de la que tratan y por el lugar en el que están, me gustaría saber si pensáis que vuestras redes pueden existir y funcionar en otros territorios de la misma manera o pensáis que es algo muy local. Y luego tendría una pregunta para Ganaderas en Red, que me gustaría saber tu opinión, si tú crees que el futuro de la ganadería extensiva en España será solo en femenino o no. Gracias. Pues yo creo que está claro que no, solo en femenino no puede ser. Pero ya es mucho que hemos conseguido visibilizar y sobre todo que muchas de nosotras seamos titulares a título principal de la explotación agrícola y ganadera familiar, cosa que no habían conseguido nuestras madres y, por supuesto, mucho menos nuestras abuelas, ¿no? Quiero decir que eso ya está hecho, está ahí y estoy segura de que va a seguir creciendo. Quiero decir que hay muchísimas jóvenes que han estudiado veterinaria, artistas, actrices, arqueólogas. O sea, nosotras tenemos unos perfiles súper variados que quieren apostar por vivir en el rural, y la ganadería extensiva la entienden no solo como una forma de vida ligada al paisaje y al entorno, sino como una forma de producir alimentos de calidad, servicios ecosistémicos para la sociedad y hacer algo diferente que repercute en la salud y en el bienestar de la sociedad. O sea, creo que la ganadería encierra una serie de filosofías que son muy atractivas. Por otro lado, también hay muchas cosas que son complicadas, ¿no? Pero confío en que va a ser así y, por supuesto, va a ser un futuro mixto en el que pastores y pastoras, que ya somos muy poquitos, tenemos que estar unidos en esa causa, ¿no? Y conseguir que la ganadería extensiva siga siendo un pilar fuerte, no para la economía de este país, que seguramente ni se acuerdan de nosotros, bueno, no se acuerdan de nosotros, pero sí para nuestras pequeñas comunidades locales donde vivimos, con las que somos capaces de establecer estas relaciones y garantizarles un producto de calidad a la puerta de sus casas. Entonces, bueno, yo creo que ese futuro existe y que nosotras estaremos con ellos mano a mano en una relación más de equidad en el futuro, y eso creo que es el trabajo que se consigue con este tipo de asociaciones y de redes, ¿no? Que nosotras tengamos la voz y el espacio igual que lo han tenido ellos durante tiempo. Y no sé qué más habías preguntado. Si queréis de mi opinión, claro que son exportables. De hecho, Mar está comentando que precisamente se ha reproducido, o sea, además les dieron, ella no lo va a decir, pero les dieron un premio de excelencia del Ministerio. Sí, yo creo...
Sí, sí, hoy están entregando los de este año, sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que precisamente la idea de crear redes y de dar ejemplo a otros territorios puede exportarse perfectamente, y precisamente yo creo que para eso las mujeres somos bastante especialistas en hacer eso. Sí, yo añado... Comento una cosa solo. En este caso, nosotras, por ejemplo, desde Ganaderas en Red, Argentina y Hungría ya tienen en marcha el elaborar una red de ganaderas en sus respectivos países, y el modelo ha sido Ganaderas en Red en España. O sea que es posible y está pasando. Sí, es que os dais cuenta, ¿no?, que es algo generalizado, o sea, poco a poco va a ir a más, se va a trabajar en red cada vez más. Lo único que nos pasa en España, y yo hablo como traductora, es que no nos gusta nada hablar inglés. Y ya vale, o sea, tenemos que entender que no todo el mundo va a hablar castellano. O sea, que animo a todas las asociaciones y toda la gente que quiera trabajar en red, una persona que se vaya a Nepal y se vaya hablando inglés en lo que sea necesario, porque si no, no nos van a oír. O francés o el idioma de ese lugar, ¿no? Y bueno, añado, aparte del premio de excelencia que se dio a Mar hace 2 años, fue, creo, en Valencia ya existe DAR, Dones Artistes Rurals, que nació precisamente a raíz de conocernos a nosotras como Mar. También hay otro proyecto muy cerquita en Soria, y precisamente ampliamos redes porque si no, es que en cada comunidad habría un Mar ya a partir de ahora, y precisamente los estatutos cambiaron para intentar ser más grandes, porque cuantas más somos, pues más se nos oye. Esa es la idea. Bueno, yo, si hay algún político en la sala... Que hay una cosa, un debate que surge mucho últimamente en los grupos de WhatsApp, como dice Pilar, ¿no? Nosotras somos artistas y nos dedicamos a... Bueno, somos empresarias artísticas, tenemos nuestros espectáculos, tenemos, sí, muy breve. Y quiero que prestemos atención a los pequeños cambios que hay socialmente y que no nos quedemos sentados en esto. Está sucediendo, esto es un ejemplo y ya lo dejo aquí, y lo he comentado antes además con María, ¿cómo puede ser que cuando vas a presentar un proyecto te lo hagan incluir dentro de una subvención de un plan de igualdad cuando tú realmente tenías que ir por un plan de cultura? Nos están haciendo cobrar nuestros trabajos por un plan que se ha creado para solucionar el tema de la violencia machista. Por favor, mucho cuidado con eso, porque las mujeres no tenemos por qué ser pagadas con el dinero que se dedicaría a otras cosas que sí que necesitamos. Las artistas necesitamos que se nos considere un artista y que entremos en planes de cultura. Lo dejo ahí porque son pequeñas cosas que suceden y que están. O sea, atentos, no bajemos la guardia. Eso quería decir. No sé si alguien más del público quiere hacer alguna aportación, alguna pregunta. Hola, buenos días. Muchas gracias a todas. Soy Begoña Tajada, jefa de servicio del Departamento de Agricultura, de Gestión Económica, de la Secretaría. Soy nueva en el puesto, me ha encantado vuestra exposición y me quedo con una pregunta. ¿Qué echáis de menos del Departamento de Agricultura? ¿Cómo podríamos colaborar o a qué nos podéis animar, ¿sabes? O sea, todo me ha gustado muchísimo vuestra exposición, pero me gustaría un poco concretar qué pediríais al departamento. Todos estos colectivos, bueno, no he pensado esta respuesta, pero pues podamos colaborar y participar pues, en el Estatuto de la Mujer Rural, que yo sé que Mar estuvo ahí, ¿no? Participar en esos procesos de aportar ideas para la toma de decisiones, ¿no? El tema de la conciliación familiar, pues la mayoría de los ganaderos y yo creo que artistas somos empresarios autónomos, que ya yo creo que es el peor régimen que puede haber para un trabajador y más en oficios como es el caso de la ganadería y la agricultura de riesgo. No tenemos una baja maternal. O sea, las mujeres ganaderas y agricultoras no pueden tener una baja maternal y su trabajo es de riesgo. O sea, hay muchas que, estando preñadas, han tenido que estar como nuestras madres. Vamos, yo nací en medio de una mesa llena de rosa del azafrán. Estábamos esbrinando
y nací ahí. Que no se para de trabajar hasta el último día. ¿Por qué? Porque tu régimen no te permite. Pues mira, el tema de las bajas, ver algo para la mujer rural adaptado a esa necesidad de conciliación, no solo con el tema de salud, sino pues con el acceso a múltiples servicios que muchas de nosotras no tenemos en nuestros pueblos. Servicios, en la mayoría de los casos, destinados a la infancia y a las personas mayores, que son precisamente las que nos han caído, ¿no? Muchas veces es compartido, pero históricamente, nuevamente volvemos a decir, y por educación que hemos recibido, las encargadas de cuidar a los niños y a los mayores hemos sido las mujeres. Pues unos servicios que sean efectivos en el rural, que se pueden compartir, que no hace falta que en cada pueblo de 100 habitantes haya una guardería, pero a lo mejor una distancia de 10, 15, 20 kilómetros en la que todo el mundo tengamos posibilidad de llevar a un centro de día a nuestro padre si no está bien, o a nuestro niño en una guardería, ¿no? Y sobre todo lo que he dicho al principio, que es lo que se cuente con nosotras a la hora de aportar ideas y de participar en espacios donde manifestar cuáles creemos que son los problemas de nuestro sector, ¿no? No voy a entrar en los problemas del sector agrario ni ganadero porque sería larguísimo, pero bueno. Sí, yo, igual que Pilar, este espacio, tener un espacio abierto a poder hablar de lo que somos y de aportar. Y la aportación al Estatuto de la Mujer Rural, cuando estaban pues, con los pequeños cambios de aportaciones de asociaciones, para nosotros fue maravilloso. Tenemos que agradecer también a Margarita, que fue la que nos citó. Estos espacios, estos lugares son los que tenemos que ocupar, y esto se abre a cualquier consistorio municipal. Y efectivamente en ganadería y en agricultura, en mi caso, en mi pueblo, caminos rurales destrozados por grandes camiones que van a las granjas, pero tú habitas a 5 kilómetros y no te arreglan los caminos. Me parece que se puede aportar mucho económicamente a cada municipio en proyectos muy concretos de adecuación de, sobre todo, caminos. Porque no sabes lo que pagamos las artistas rurales en talleres mecánicos. Esto es una realidad. Yo simplemente pediría más visibilidad a los proyectos de cooperación. Trabajamos mucho en los territorios, los grupos de acción local trabajamos mucho en cooperación y yo creo que se le da poca visibilidad y poca importancia, y sobre todo a proyectos, a iniciativas de igualdad y conciliación. Son importantes, dan calidad de vida al territorio y yo creo que pues un poco más de importancia a los proyectos de cooperación entre grupos y entre redes de mujeres, que yo creo que se trabaja mucho, pero igual llega poco. Bueno, pues yo creo que con esto ya vamos a concluir. Virginia Arrieta Esteban, Marta Castelló, yo, Pilar Edo Hernández y Miriam Ferrer Dufol, muchísimas gracias por compartir con nosotras vuestras experiencias y vuestra forma de vida. De alguna forma os lo agradecemos muchísimo y sin duda sois fiel reflejo de lo que hoy se quiere mostrar aquí con motivo de este Día Internacional de la Mujer Rural. Así que muchísimas gracias. Gracias. Hacemos ahora una breve pausa, regresamos a las 12 menos cuarto aproximadamente para seguir conociendo más proyectos y más experiencias, y ahora en el hall de la Casa de Cultura, aquí fuera, se va a servir un café. Gracias.
de la Mujer Rural que el Gobierno de Aragón y el Instituto Aragonés de la Mujer están celebrando aquí en la Casa de Cultura de Tauste, tras conocer experiencias en primera persona de 4 mujeres, como han visto hace unos minutos, sobre las redes de apoyo y sobre cómo han sido imprescindibles en su crecimiento personal y profesional. Pues es momento ahora de seguir conociendo más asuntos. Nos vamos a detener ahora en los recursos de los que dispone el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, y tiene la palabra de nuevo Míriam Ferrer Dufol, jefa de sección de Planificación e Igualdad de este departamento. Adelante, Míriam. Muchas gracias. Bien, muy brevemente yo lo que voy a hacer es explicar una campaña que hemos hecho para difundir básicamente los 2 recursos que más creemos que son unidireccionales, pero lo que hacen es transmitir información hacia las mujeres. En ese sentido de creación, como continuación de la creación de red, en el año 21-22 renovamos, ya teníamos una página web donde habíamos empezado tímidamente pues, con unos datos desagregados por sexo y unas poquitas cosas, pero en el año 22 decidimos darle un impulso y de hecho se creó este logo, que yo creo que ya mucha gente lo ha visto. Simplemente decir que lo que insistimos mucho y seguimos con esta campaña, es decir, esta campaña nueva no es rupturista, pretende continuar, simplemente es darle un poquito más de visibilización otra vez. La idea es que mujeres rurales en plural, este fue el primer debate, no mujer rural, porque no hay una mujer rural, hay muchas y diversas. Sí que introducimos, lógicamente, la ganadería y la agricultura. Pues tenemos aquí una ternera, tenemos una gallina, tenemos abejas o tenemos cereal, pero insistíamos mucho en introducir otro tipo de conceptos. Y si os dais cuenta, ahí hay unos átomos representando un poquito a la ciencia y la M, una de las patas de la M está sustentada sobre unos libros y una tablet. Es decir, queremos reflejar la diversidad de las mujeres en el mundo rural. Esta página web contiene una serie de recursos, dedica una página entera a la titularidad compartida de explotaciones agrarias, tiene jornadas, pero nos parece muy destacable, aparte del tema de los datos estadísticos que tenemos la satisfacción de comprobar de vez en cuando que en algunos artículos de opinión o en algunas intervenciones se hace referencia a datos que nosotras exponemos, con lo cual dices, bueno, pues para algo sirven, ¿no? Pero nos parece muy destacable una de las cosas que introdujimos en esa renovación de la página y que respondía precisamente a los estudios que habíamos hecho, o ese otro de los apartados son los estudios que hemos hecho. Trabajamos generalmente con la Universidad de Zaragoza, hemos trabajado, y en uno de esos estudios, puede que en uno de los primeros, una de las conclusiones era que no había las mujeres no sentían que se les estuviera apoyando desde la Administración, o si había apoyos no era fácil encontrarlos. Entonces, ¿qué hicimos? Gracias, entre otras cosas, a la labor de nuestra documentalista, a la que quiero agradecer su trabajo porque es muy puntillosa, hicimos una guía en la que hay, si os metéis luego en la página, luego veréis la dirección, cada uno de los organismos que consideramos que puede tener alguna utilidad, pero el enlace no va al organismo genéricamente, yo que sé, al Ministerio de Agricultura, sino a la página que el Ministerio de Agricultura dedica a las mujeres rurales. Ahora estamos introduciendo, vamos a meter en la universidad como recurso nuevo, es decir, cada vez que detectamos que hay un recurso nuevo que puede ser útil, lo introducimos, ¿no? Entonces es una forma, o sea, tú ves el organismo, hay un más o ver más o algo así, no sé cómo lo pone, y entonces ves ahí pues, qué recursos de ese organismo concreto pueden ser útiles y todas las direcciones, en fin, está bastante bien. Ese es uno de los recursos que nos parece más interesante y luego, por supuesto, subvenciones, cursos, etcétera, ¿no? Bien. Además de la renovación de la página web, lo que hicimos fue un poquito después, unos meses después, a principios del 22 o del 23, creo recordar, hicimos un canal de Telegram, que también es unidireccional, es decir, la página web es unidireccional, tú ves consultas, el canal de Telegram también es unidireccional, te conectes, te suscribes al canal y vas recibiendo noticias, pero también tenemos un correo electrónico, que es el de mujeresrurales@aragon.es, que es bidireccional, es decir, sirve tanto para que nos
ofrezcan, por ejemplo, un recurso. De repente alguien va a hacer una jornada en el ayuntamiento de no sé qué, pues valoramos si entra y entonces podemos utilizar, podéis utilizar ese recurso para comunicarnos algo que queréis que publicitemos, pero también a veces son quejas, sugerencias. A veces me ha llegado quejas de, oye, en esta subvención que habéis hecho estamos teniendo problemas las mujeres que tenemos titularidad compartida, porque no sé qué. Bueno, pues no necesariamente se soluciona en ese momento, pero por lo menos somos conocedores de alguna distorsión, o mujeres que de repente dicen, oye, no sé cómo, me quiero hacer un proyecto vital, pero no sé cómo hacerlo, y entonces se les dirige a la guía, ¿no? Entonces eso, página web y canal de Telegram unidireccional, correo electrónico bidireccional. Vale. Estamos bastante contentas con el resultado. La verdad es que la página tiene bastantes visualizaciones y el canal de Telegram estamos ya en 280 personas suscritas, que para ser un canal monográfico está bastante bien. Bien, pues llegados a este punto, hemos pensado recientemente que había que darle otro, o sea, a ver si conseguimos que llegue a más gente, porque claro, si hacemos este recurso y no le llega a la gente, pues no sirve para gran cosa, ¿no? Entonces hemos encargado un vídeo y he insistido en explicar un poco la premisa porque seguimos con la misma línea, es decir, intentamos siempre visibilizar mujeres de diferentes ámbitos, es decir, ganadería y agricultura, pero también otro tipo de actividades. Intentamos tener en cuenta las 3 provincias y la idea es interconexión. Y en este caso el vídeo que hemos hecho y unos dípticos que están allí, se me ha olvidado cogerlos, pero bueno, luego os enseñaré. He cogido unos poquitos, pero luego la idea es repartirlos por las ocas. Vamos a hacer un cartel, o sea, con la misma estética que el vídeo, hemos hecho, luego lo podéis ver, un cartel y un díptico en el que vienen los recursos de la página web, y la idea es repartirlo por todas las ocas para que la gente los coja y los llegue. Bueno, hemos buscado algo así como más divertido, ¿no? Buscando animación, y la verdad es que estamos bastante satisfechas con el resultado, que vamos a ver ahora el vídeo. Lucía empieza la mañana revisando su rebaño. Carmen cuida orgullosa de su huerta. Y Laura organiza sus reuniones. 3 mujeres unidas por una misma plataforma. El portal web de Mujeres Rurales y su canal de Telegram las conecta, las impulsa y las acompaña. Mujeres Rurales de Aragón, conectadas para crecer. Ganadería y agricultura, pero la tercera puede estar haciendo una reunión, puede ser un agente de desarrollo local, puede ser una abogada, intentando reflejar esa pluralidad. En principio lo vamos a poner en nuestro tótem que tenemos en nuestra entrada de la sede, pero entiendo que también lo moveremos por redes sociales, así que os invito a que lo mováis, porque, insisto, son recursos que si no le llegan a la gente no sirven para nada. Entonces, entre el vídeo que lo moveremos y luego los dípticos y los carteles que iremos poniendo por las ocas, esperamos llegar a más gente y que el trabajo que estamos haciendo pues sea de utilidad para cuantas más mujeres mejor, porque para eso lo hacemos. Así que yo creo que ya lo doy con esta presentación. Yo espero que os haya gustado. A nosotras, desde luego, estamos muy satisfechas con el resultado. Nos gusta mucho. Muchas gracias, Miriam. Bueno, y vamos a continuar para conocer otro proyecto, el de Mujer Mural. Es una campaña de sensibilización para empoderar y también dar de alguna forma visibilidad a mujeres rurales de diferentes partes del país. Se trata de una investigación social, pero a través de la creación artística y también la reflexión grupal, donde las mujeres rurales son objeto, pero también resultado de esta experiencia. Hoy nos acompañan Pilo Gallizo y Lorena Cosba, que están ya subiendo al escenario. Nos van a explicar con más detalle la actividad que
han desarrollado durante las últimas semanas en Tauste con algunas de las mujeres que además sabemos que hoy nos acompañáis. Lorena es fotógrafa profesional, se formó en la Escuela de Arte de Huesca y ha participado en exposiciones individuales y colectivas de diferentes puntos de la comunidad y también del país. Parte de sus obras, por cierto, se pueden contemplar en el Museo Pablo Serrano. Y por su parte, Pilo también comenzó a estudiar fotografía en la Escuela de Artes de Huesca, pero una enfermedad pues le obligó a seguir haciéndolo por su cuenta en su Zaragoza natal. Actualmente trabaja en proyectos de fotografía participativa para dar voz a diferentes colectivos y también sigue formándose en fotografía terapéutica. Así que adelante, Pilo y Lorena, gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, buenos días, muchas gracias por acompañarnos a esta presentación. También por habernos invitado a formar parte de este Día Internacional de las Mujeres Rurales, que nos hace especial ilusión, porque así podemos transmitiros nuestro proyecto que estamos ya desarrollando, ya llevamos como 1 añito y pico realizando en diferentes poblaciones. Vamos a seguir realizándolo en otras. Estamos súper ilusionados y entonces nos apetecía mucho formar parte de este día, así que lo primero de todo, muchas gracias. Luego Pili os contará un poquito más sobre nuestro trabajo, pero por situaros un poco a quien no nos conozcáis, somos el colectivo Mujer Mural. Nosotras estamos aquí arriba hoy, Pilo Gallizo y Lorena, pero realmente somos más gente haciendo lo posible. Somos un colectivo de 6 personas, nosotras somos las fotógrafas, somos las encargadas de esas fotos que habéis visto a gran formato. Aquí hay una pared que está muy cerquita, que luego creo que iremos a ver todos. Pero también con nosotras están Javi Lapuerta y Luis López, que son los encargados del diseño y también del vídeo en este caso. Y otros compañeros que tampoco han podido estar hoy aquí, pero también nos acompañan, que son Dosis Video Marketing, que son Irene Marco e Ignacio Bernal, ¿vale? Simplemente contaros, pues eso, quién somos y qué hacemos aquí, ¿vale? Bueno, contaros también que el proyecto Mujer Mural nació un poco de nuestro deseo de que las mujeres que vivís en los pueblos y que los levantáis, porque es así, os vierais reflejadas de una manera que os empoderara, o sea, que os sintierais importantes, que os sintierais parte esencial de algo muy grande. Entonces, a través de la fotografía y el vídeo, los que confiamos que son unos grandes altavoces, hemos realizado esta acción fotográfica que consiste precisamente en, a través de retratos, mostrar el mundo rural como querríamos que se vea, porque creemos que es así, que es lleno de mujeres súper poderosas. Bueno, ahora Pili hablará un poquito más de esto, pero sobre todo la palabra es empoderar y daros el lugar que merecéis. Entonces, en nuestro caso, pues como somos fotógrafas, videógrafos y diseñadores, pues es nuestra herramienta y es el arte, y creemos que además esto participa de que el pueblo además quede más bonito, ¿no? Creemos. Entonces, nada, le doy paso a mi compi, Pilo Gallizo, que os contará un poquito más sobre el proyecto y sobre nuestras intenciones, y esperamos que os encante tanto como a nosotras nos ha gustado trabajar aquí. Agradecimiento también, por cierto, el proyecto está financiado por el Instituto Aragonés de la Mujer y por el área de Agricultura del Gobierno de Aragón. Contaros también esto para que lo sepáis y para darles las gracias por contar con nosotros. Y ahora Pili os cuenta un poquito más. Yo, en primer lugar, estoy súper contenta de estar en Tauste porque mi madre es de aquí y mi abuela también, 2 mujeres poderosas que, bueno, que muchas recuerdan a mi abuela y me ha hecho mucha ilusión. Bueno, este proyecto nos da la oportunidad de aplaudir la contribución de las mujeres en los pueblos, no solo a nivel cultural y económico, también reconocer los cuidados que ejercéis y de exponerlo en el espacio público. Sois mujeres fuertes, trabajadoras, activas y también cabezas pensantes. Queremos huir con este proyecto de la imagen manida de la mujer abnegada y cuidadora. Estáis llenas de talento, de energía, también sois gente moderna que salís, viajáis, etc. Y ponéis la mirada en el futuro. Con esta serie conmemoramos el patrimonio femenino que tiene Tauste. Muchas os dedicáis al campo, a la huerta, a la empresa y formáis el pasado y el presente de este municipio. Vale, de hecho, hemos hecho fotos a niñas y a mujeres mayores, como es el caso de Pili Cabestrein, que ha sido súper generosa de dejarnos retratarla en su casa. Además, sois mujeres que hacéis red, creo que de esto habéis estado hablando, os conectáis y os apoyáis mutuamente
y hacéis trabajos y tenéis objetivos comunes. Estando colocando las fotografías el otro día, un señor nos preguntó que dónde estaban los hombres y nosotras le contestamos en todos los sitios y a todas horas. Por eso es fundamental celebrar días como el de hoy y haceros un reconocimiento llenando el espacio público con retratos vuestros. En primer lugar, queremos dar las gracias a Estrella por su apoyo, su seguimiento, su trabajo, su energía, su dedicación y también por tu amistad. Gracias a todas las mujeres que habéis sido retratadas, otra vez por vuestra generosidad, a Esperanza, a ver si no me dejo a nadie, Estrella, Latifa, Maya, Pili, Alicia, las niñas, Nayara, Ana, Sujaila, Ichel, Mara, Aitana y Cayetana. Y por supuesto a las mujeres de la Huerta de Santa Engracia, María Aranda, Mari Bueno, Katy, Teresa, Glorisol y Noeli. Por último, agradecer a Sol, Merche y Ana, que pintan, cantan y actúan. Sois todas maravillosas. Gracias a la familia García Lambea por cedernos su pared en un lugar de paso para la población de Tauste. Gracias a Luis López, el gruista, por acompañarnos la mañana de un día festivo. Gracias a Elena y Joaquín por abrirnos las puertas de su casa. En días como este hay que reivindicar la igualdad en el campo, el fomento del empleo y el emprendimiento, la participación femenina en las decisiones políticas. En días como hoy hay que luchar por la conciliación y la corresponsabilidad en los hogares, acabar con la soledad no deseada y romper el silencio sobre la violencia de género que también se ejerce en los pueblos. Y poner luz en los proyectos que lideráis de todo tipo, así como vuestras acciones a favor del clima. Muchas gracias y si os parece vamos a ver el vídeo que nuestro Luis López ha preparado con tanto cariño. No molestamos aquí, ¿verdad? Sí.
¿Qué tal? ¿Os ha gustado? Está guay, ¿no? Nos parecía importante compartir el vídeo también porque al final es para que veáis, para que conozcáis un poco el detrás de la escena y veáis el trabajo que lleva una acción de este tipo, la implicación de la gente, la paciencia de las retratadas y que vierais un poco pues, todo el engranaje, todos los recursos que supone, que es algo también bastante importante. Sí, porque al final dejar claro que la decisión de qué mujeres iban a ser retratadas la hicieron conjuntamente en un taller participativo que se hizo el primer día, que se hace para cohesionar al grupo y que las personas que venimos a trabajar desde fuera podamos conocer un poco la idiosincrasia del municipio y a la gente que en él habita, ¿vale? Entonces, bueno, si queréis que hablen un poco... Sí, nos encantaría que las mujeres que posasteis y que estuvisteis ahí apoyándonos, pues contarais un poco la experiencia, bueno, pues que transmitiréis a los demás también cómo os habíais sentido y cómo os hace sentir veros ahí a 2 metros en la pared que tenemos aquí al ladito. Así que si hay algún micrófono por ahí, pues tenemos a varias... Nos encantaría que Estrella nos contara un poquito, porque ya que ha sido como nuestra hada madrina, que nos ha llevado de la manita, pues nos encantaría que ella contara un poco. Nosotras solo podemos estarle agradecidas por su labor de producción, increíble. Y eso, y luego nos encantaría que el resto contarais. Hola, Estrella. A ver, ahora. A ver si puedo sin llorar, porque ya estoy aquí súper emocionada. Oh. Bueno, decir que ha sido muy sorprendente y muy bonito ver a gente tan sumamente implicada con su pueblo, sin pedir nada a cambio. Le hemos estado molestando de día, de noche, sí, en festivos, a todas horas. Y no hay persona que se haya desvivido más por facilitarlo todo, por ser el nexo con el resto tanto de las retratadas como con la institución, todo. Ha sido increíble, Estrella, y de las cosas más bonitas de este proyecto ha sido conocerte y ver a alguien que hace tanto por su pueblo y con tanta, de verdad, con tanto amor. Y con tanta normalidad. Además. Porque de verdad es que da gusto. Nos ha encantado. Te lo he puesto fácil para que ahora no te emociones. Bueno, es que a mí, sobre todo lo que me gustaría decir es que se lleve... Bueno, voy a llorar ya porque da igual. Que se lleve a cabo un proyecto así, que necesita tanta gente unida. Yo al principio lo vi difícil. Vi difícil que quisiéramos hacernos las fotos. Y resulta que lo difícil ha sido... encontrar la pared. Menos mal que hemos encontrado a la familia idónea para que estemos allí representando y pues eso, como habéis dicho, ¿no? A las mujeres de Tauste, de Sancho Abarca y de Santa Engracia. A mí lo que me gustaría es que estas cosas se hicieran más veces, no con tanto recurso necesario, a lo mejor, que hay cosas más sencillas del día a día, y que las mujeres del pueblo pues, se reconozcan como imprescindibles y que pensemos que lo que nos une es... Voy a terminar. Lo que nos une es que queremos que nuestros pueblos sigan vivos y que progresen. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. Y nada más. Bueno, muchas gracias, Estrella. Pues está claro que lo están. Y luego eso, que no hemos nombrado ni a Santa Engracia ni a Sancho Abarca, que también habéis participado en este proyecto. ¿Vale? ¿Le pasamos el micro, por ejemplo, a la Tifa, que estará por ahí? La Tifa está ahí. No la veo. De rosa. Ah, sí. Ay, estaba buscando la de verde. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, fue para mí una experiencia un poco también difícil. Estrella dijo que fue difícil para encontrar la pared. Para mí fue un poco difícil, según mi cultura, entre comillas, verme foto colgada en la pared. Eso ya os comenté antes. Sí. Fue un poco difícil, pero luego ya
fue una experiencia, la verdad, muy bien, nueva para mí y estoy contenta de colaborar y ser miembro del pueblo, que también es mi pueblo de los años que vivo aquí, que soy también parte de ese pueblo. Y la verdad fue una experiencia muy bonita, muy bien. Cuando he visto la primera vez mi foto en la pared, me ha hecho un poco un shock, pero luego ya bueno, bien, me la he aceptado. Te queremos agradecer, Latifa, porque sabemos que para ti era como un choque. Eso. Pero al final varias de las mujeres que participaron en el taller te nombraron como persona pues bueno, de otra cultura que está aquí y que eres apoyo para un montón de mujeres. Eso. Entonces era como que era necesario que estuvieras y te queremos agradecer pues eso, el traspasar un poco la dificultad de tus costumbres. Eso. Sí, yo también estoy agradecida y muchas gracias también a vosotras de meterme en ese proyecto en este día tan importante. Muchas gracias. Pues gracias. Pili. Pili, di algo. Buenos días a todos. Aquí estoy emocionada porque yo esto no lo esperaba para nada. Soy más longeva de toda la gente que me rodea y entonces agradeceros mucho la foto tan bonita que me hicisteis. ¿Y qué más os puedo decir? Pues nada, pues que vivo feliz. Pues que estamos también encantadas de haber expuesto en donde tenías la floristería. Pues sí, también fue una emoción enorme, que vivo feliz, tengo muchas amistades, soy sola, pero nunca estoy sola. Así que os estoy eternamente agradecidas, a pesar del susto que me disteis, que casi me da un infarto cuando me veo en la pared. Oye, gracias. Qué bonita eres, Pili. Gracias a ti por abrirnos tu casa tan generosa, tan bonita y por haber formado parte del proyecto, porque era también imprescindible que aquí la más longeva de las retratadas estuviera representando al pueblo. Muchas gracias a ti, cariño. Pero ya veis que está estupendamente. Y que yo creo que pensar en una y en la otra fue un acierto. Totalmente. Sí. En eso ayudaste tú también, Elena. Porque claro. que pensé que era un acierto porque Pili es compañera mía de la coral y amiga y bueno, está siempre dispuesta para lo que haga falta. Y para hacerse una foto pues también porque está estupenda. Claro, está estupendísima. Y Latifa con sus, ya sabes, estaba que sí, que sí, no, pero al final contenta. Tiro para adelante. Y yo le agradezco mucho porque ella es muy participativa, ayuda a muchísima gente y era lógico que estuviera ahí representada. Totalmente. Y muchas gracias a ti por ayudarnos tanto también. Y yo no sé si quiere decir algo a Alicia o a Maya como profesora. Nuestras actrices. Nuestras actrices. Y así, no sé, tenemos un poco... Hola, buenos días. Buenos días. Yo también estoy muy emocionada, la verdad también. Si me hubiera tocado hablar a la vez que Estrella, también hubiera echado moco tendido. Bueno, pues me ha hecho muchísima ilusión, la verdad, poder participar de esto. Y sobre todo, pues me gustaría dejar como una reflexión porque hay veces que incluso nosotras mismas en este tipo de actos o momentos dejamos algunos mensajes como un trasfondo victimista del cual no me gustaría participar. Las mujeres de los pueblos, aquí estamos, es lo que somos, divertidas, válidas, modernas, sexys, viajeras, aventureras, todo eso, que no hace falta estar teniendo lo que recordar todo el rato. ¿Por qué tenemos que recordarlo? Eso es lo que somos, acompañada de los hombres, de las mujeres, de nuestras raíces, de nuestras tradiciones, del futuro que queremos crear y tener seguridad de esto que somos es lo que nos hará transmitir ese mensaje, no tener que estar justificándonos tanto de lo que somos o de lo que queremos ser. Muy bien. Pues es que esa es la esencia de Mujer Mural, además. O sea, todo lo que has explicado era lo que nosotros sentíamos y queríamos
transmitir, pues como os decía al principio, a través del arte, que nos parece como una herramienta muy poderosa porque llega a todo el mundo, sobre todo cuando lo sacas a la calle, que ya además se convierte en algo como muy público. Entonces, esa era justo la esencia, contar esa visión del pueblo que no tiene nada que ver con lo que a veces hay en la cabeza de un mundo viajuno. Y por eso muchísimas gracias por haber traído este proyecto aquí y que se vea tan divertido, tan chulo, y poderle dar visibilidad y que todo el mundo lo sepa, las cosas tan chulas que estamos haciendo desde todos los lados del medio rural, claro que sí. Genial, genial. ¿Ya está? ¿Amaya? ¿Hola? ¿Me oís? Merche la ha cogido. Venga. Bueno, a ver, yo quería daros las gracias y antes que nada me pongo muy nerviosa hablando por micrófonos, ¿vale? Pero de alguna forma mi planteamiento cuando era joven era acabar la carrera, irme a pintar pues, por el extranjero, exponer en todas partes de Europa, en fin, como un poco expandirme, ¿no? Pero gracias a una mujer de Tauste, que en aquel momento pues era mayor que yo, luego falleció muy joven también, pues gracias a ella, que insistió en que le diera clase de dibujo a sus hijas, bueno, pues yo dije, bueno, que yo no quiero hacer esto, que tal, que cual, pero insistió tanto, o sea, hasta 7 u 8 veces seguidas, me dediqué a ese trabajo. Entonces ya desde ese momento no he parado de hacerlo hasta hoy. Así que he apostado siempre por el trabajo en el pueblo, porque me considero mujer rural 100% y me encanta hacerlo. Y voy a seguir así hasta que... De hecho, voy a seguir trabajando por los pueblos de los alrededores. Cuando más gente me ha dicho, a lo mejor, ¿por qué no te vas fuera? Pues no sé qué. Digo, no. Yo me quedo en el pueblo, que me gusta, y quiero potenciar esta actividad que hago principalmente con niños, ¿vale? Educándolos artísticamente. De hecho, Alicia fue una de mis primeras alumnas hace muchísimos años. Bueno, y decir así como anécdota que lo de la foto fue divertidísimo. No soy fotogénica para nada, o sea que me costó un esfuerzo grande hacerlo, pero me divertí, y que nos atacaron todos los mosquitos que había en ese momento. O sea que la foto merece la pena mucho. Bueno, y gracias por todo. Muchas gracias a vosotras. Vale, quiere hablar Estrella y Amaya. ¡Ay, Paula! Paula, qué guay. Por favor. Ahora se lo paso a Paula. Claro que sí. Bueno, yo vengo también como mujer rural, pero también como maestra rural, ¿no? Para reivindicar todo el tema de los coles rurales, ¿no? Y la educación que se está dando pues, a nivel de pueblos muy pequeñitos, como nosotras que somos de Santa Engracia, que hemos venido toda la representación. Somos todos los que somos y somos todos los que estamos, así que no hay más. Pues eso, la importancia, ¿no? de que conozcan, de que formen parte del pueblo, de que sean parte de la comunidad, y bueno, que la experiencia para mí ha sido también fabulosa, ¿no? Y luego el verme también en el mural. Yo para nada soy fotogénica ni nada, pero digo, chica, pues ha quedado muy bien, ¿eh? Una foto preciosa. Y bueno, que me divertí mucho también, ¿no? Y le voy a pasar el micrófono a Paula, que es de mi cole, aunque ella vive en Sancho Abarca. Y bueno, con todo el esfuerzo que les cuesta a su familia de venir a Santa Engracia por tener un cole parecido al que le hubieran tenido en Sancho Abarca si hubiera seguido abierto. Así que, Paula. Hola a todos. Estoy muy orgullosa de haber participado y muchas gracias a todos y a todas. A ti. Muchas gracias, Paula. Bueno, pues muy bien. Estamos, pues ¿no? Damos por presentado el proyecto Mujer Mural. Esperamos que os haya gustado y... Os invitamos a pasar por la pared donde están las fotos a gran formato pegaditas. También hemos traído unos folletitos para que lo podáis conocer mejor. Contaros que es una instalación efímera, es papel encolado, con lo cual, bueno, pues va a estar un tiempo, pero no va a estar mucho, con lo cual hay que ir a verlo, hay que hacer fotos, hay que compartirlo y sobre todo esperamos que os guste un montón. Y el vídeo lo podéis ver ya por YouTube y tal, lo podéis compartir todo lo que queráis. Bueno, gracias. Gracias.
Muchas gracias, Pilo Gallizo y Lorena Cosba. Pueden disfrutar del resultado de las fotografías en el solar en la esquina entre la calle Zaragoza y la calle Ramón y Cajal, muy cerca además de donde nos encontramos. Y no hay mejor broche de oro a estas jornadas que la música, una actuación que hoy nos regala el grupo Cinco Belles Ixella, que por cierto ganó el reconocimiento al mejor EP en los premios de la música aragonesa el año pasado. Desde Santa Engracia abrazan lo rural como inspiración de sus versos, donde lo emocional y la reivindicación social son siempre protagonistas. Con un estilo de folk aragonés y acústico rural, en cada creación ponen en valor la dignidad de lo rural y la riqueza también de nuestras fronteras. Así que me imagino que se irán preparando ahora poco a poco. Que lo disfruten. Dúo Cinco Belles Ixella. Oh, hola. Hola. Buenos días. ¿Qué tal estáis? Oye, qué jornada tan bonita, ¿no? Me han emocionado un montón de cosas de las que se han dicho aquí hoy, porque nosotras somos de aquí, de Santa Engracia, y nos hemos criado aquí, hemos visto con todos los proyectos que se han desarrollado aquí en este territorio, y hemos tenido también la suerte de encontrarnos en el camino con algunos de los proyectos que han hablado. Y ha sido pues súper bonito y muy necesario visibilizar todo esto, así que gracias por contar con nosotras también, que somos un grupo local para la jornada de hoy. Y bueno, se ha hablado de una cosa que me ha gustado mucho, que es la conexión. A mí me gustaría mucho sentir la conexión entre todas las personas que estamos aquí. Y así ya de entrada, ¿qué os parece si cantamos un poco todos y todas juntas? Es fácil, ¿eh? Bien. Bueno, esto es una canción que el estribillo es una frase que se repite 2 veces. Cada estribillo es diferente, pero diremos una vez y se repetirá otra. Entonces, por ejemplo, el primer estribillo es una frase que dice que cuando me pego al cierzo no hay quien me alcance en esto del vuelo. Y se cantaría más o menos. Que cuando me pego al cierzo no hay quien me alcance en esto del vuelo. A ver.
Y ahora os toca a vosotras y a vosotros. Que cuando me pego al cierzo no hay quien me alcance en esto del vuelo. Pedazo de coro, me encanta. Genial. Entonces, ¿le damos? Vamos. El universo es hermafrodita e introspectivo, pero más lo soy yo cuando me cruzo contigo. Hoy yo te quiero contar la historia de mi vida. Tú dirás que quién soy yo, pues yo soy una semilla. El universo es hermafrodita e introspectivo, pero más lo soy yo cuando me cruzo contigo. Hoy yo te quiero contar la historia de mi vida. Tú dirás que quién soy yo, pues yo soy una semilla que cuando me pego al cierzo no hay quien me alcance en esto del vuelo. Otra vez. Que cuando me pego al cierzo no hay quien me alcance en esto del vuelo. Mi sitio es este desierto y con la corteza del pino yo me rasco la espalda y se me queda el pie herido. Si me aposento en un sitio, no se te ocurra quedarte conmigo, pues mi mejor alimento es esta tierra seca que yo revuelvo. Y si es demasiado seco, echo una lagrimita al suelo. Y si es demasiado seco, echo una lagrimita al suelo. Yo sí que soy una rama, rodeo de piedra y sal. Por debajo yo me ensancho y aquí me hago mi lugar. Me invento que mis raíces pueden atravesar hasta el hielo. Repite. Me invento que mis raíces pueden atravesar hasta el hielo. Me invento que mis raíces pueden atravesar hasta el hielo. Me invento que mis raíces pueden atravesar hasta el hielo. Muchas gracias.
Muy bien cantado, ¿eh? Bueno, esta canción que vamos a hacer ahora es de una banda sonora que compusimos para un documental. Uy, tengo la voz un poco mal, lo siento. Este documental era de un grupo de mujeres alpinistas que fueron a hacer una expedición a Angola. Es un documental que se llama Abriendo Camino, porque lo que hacen estas mujeres es abrir vías de escalada en la montaña que no se habían abierto antes. Y bueno, tuvimos el placer de hacer la banda sonora de este documental, que bueno, para nosotras es un poco es como un símbolo de las mujeres en general en la vida, que nos han ido abriendo camino a nosotras, y nosotras de alguna manera también intentamos abrir camino de la mejor manera que sabemos y podemos para las que vengan después. Entonces, gracias. Esta canción se llama Pájaros. Somos pájaros que vuelan sin miedo a la altura. Una grieta es un lugar para vivir tranquilas con la seguridad de que es nuestro momento para hablar. Tengo la seguridad de que es nuestro momento para volar. Las canciones son un faro en este mundo oscuro. Y me encuentro con tus ganas de hacer esto juntas. Gracias. Y a nosotras nos gusta mucho cantar también a la naturaleza. Y esta canción fue
fue escrita por las hojas en general. Y además las hojas después de una tormenta de verano, que es real, ¿no? Nosotras estábamos en el pueblo, en Santa Engracia, y llovió bastante ese día. Y entonces fue como pensar qué dirían las hojas después de una tormenta, que tenían ya como muchas ganas de regarse, ¿no? Y bueno, esta canción es una fiesta de las hojas celebrando que ha llovido. La verdad que eran muy majas esas hojas que nos imaginamos. Aquí estoy yo en la rama, rodeada de más hojas de parra. Hoy profundo nos regamos y qué a gusto que estamos. Y el anochecer cuando acaba la tormenta. La 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 la. La 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 la. Con mis pulmones te canto. No soy de nadie al revés. Si un día el viento sopla con fuerza, me iré a volar bien lejos. Hoy canto para decir, hoy saciamos la sed bebiéndonos el agua. Salpicaré a las hojas más lejanas. Para la lluvia y tú abres la ventana porque quieres oler la tierra mojada después de la tormenta, y yo te soplaré porque hoy te quiero llover. Muchas gracias. Sí. Nosotras en nuestros conciertos nos cambiamos mucho de sitio y esto es una faena para los técnicos de sonido que para qué. Pero esperamos que... no, que bueno, hoy no nos hemos cambiado mucho. Es majísimo nuestro técnico de hoy. Por cierto, un aplauso grande, ¿no? No sé si... Sí, que ha estado Muchas ahí toda gracias la mañana. para el equipo. Para Laura también. Que sin las técnicas y los técnicos esto de aquí no sonaría nada y es muy importante. Y bueno, nos estaban saludando ahora del fondo. Sí. Porque las alumnas y alumnos de la escuela de Santa Engracia están ahí con las manicas. Y las profes. Que de hecho esta canción que viene ahora, sí, la vamos a tocar por vosotros y vosotras. Que lo sepáis. Porque sabemos que os gusta. En especial, va directa. Así que, bueno, que esperamos que terminéis muy bien esta jornada, muy necesaria. Lo dicho, nos hemos emocionado mucho con muchas de las cosas, de las historias que hemos escuchado aquí.
y para que tengan mucha más visibilidad, para que consigamos hacernos nuestro hueco o consigamos desarrollar el propósito que nos dé la gana de tener en la vida, ¿no? Las mujeres, dentro de una sociedad patriarcal que es en la que vivimos todavía, por desgracia. Es verdad que gracias a muchas mujeres eso ha cambiado muchísimo y eso nos llena pues, de alegría y de felicidad y de fuerza para poder seguir adelante y para poder seguir pues pensando como pensamos, teniendo los valores que tenemos. Así que, bueno, por muchas más jornadas y por muchos más encuentros y muchas más conexiones. Nos despedimos con Innatura. Innatura y a ver, esas palmas las quiero escuchar fuertes por allá, ¿eh? Cumpaco, cumpa, cumpaco, cumpa, cumpaco, cumpa, cumpaco, cumpa, cumpaco, cumpa, cumpaco, cum. El tiempo que se va ya no vuelve. El tiempo que se va ya no vuelve. Yo me subo por las paredes para verte. Me subo por las paredes para verte. Oh, 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 oh. Y si te digo que me voy a ir, la hiedra brotará en mi cuerpo al fin. No cortaré ninguna flor, andaré descalza y sin pantalón. Y si te digo que me voy a ir, la hiedra brotará en mi cuerpo al fin. No cortaré ninguna flor, andaré descalza y sin pantalón. Si declaras el día más pura, se transforma en cosa dura. Si declaras el día más pura, se transforma en cosa dura. Oh, 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 y si te digo que me voy a ir, la hiedra brotará en mi cuerpo al fin. No cortaré ninguna flor, andaré descalza y sin pantalón. Y si te digo que me voy a ir, la hiedra brotará en mi cuerpo al fin. No cortaré ninguna flor, andaré descalza y sin pantalón. Y si te digo que me voy a ir, la hiedra brotará en mi cuerpo al fin. No cortaré ninguna flor, andaré descalza y sin pantalón. Y si te digo que me voy a ir, la hiedra brotará en mi cuerpo al fin. No cortaré ninguna flor, andaré descalza y sin pantalón. A ver, esas palmas fuertes. Ay, ay,
Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a cumplir vuestros deseos y vamos a hacer otra más. La verdad que nos habíamos preparado solo 4, esa era la realidad. Para hoy. Pero, a ver, nunca toca... Está en radio, está en radio. Bueno. Bueno, esto lo hacía un poquito también. La canción que vamos a tocar ahora es además una nueva canción que acabamos de sacar con nuestro primer videoclip, que ya que estamos, pues os invitamos a que lo veáis. Lo tenemos en YouTube y se llama Calibo. Y lo hemos grabado además en Santa Engracia y en Castejón de Valdejasa, en el Castillo de Sora. Bueno, que además también en esta canción la cantamos con nuestras 2 amigas y compañeras ahora de música, que son Ana Mir y Pato Badián, que hoy no están aquí, pero forman parte también ahora del grupo. Además es una canción que está mitad en castellano, mitad en aragonés, porque nos gusta mucho cantar en aragonés también, que es una lengua preciosa, lo primero, y que está en peligro de extinción, por desgracia. Y hay muy poca gente que la hable como lengua materna. Hay más cantidad de gente que la estamos estudiando ahora, así porque nos apetece. Y para nosotras la música siempre es nuestro método para expresarnos, nuestra vía, más que nuestro método. Y bueno, pues el aragonés también tiene cabida aquí y nos encanta, para que esta lengua no desaparezca, nunca jamás. Y ya, todo esto mientras afinamos la guitarra, sí, que está en otra afinación, esta canción. que quiero decirte. Sí, y el sendero de arena seca, amor mío.
Muchas gracias. Muchas gracias, Eli y Miriam, del dúo Cinco Villes Ixella, por compartir con nosotras vuestra sensibilidad y vuestro compromiso también con el medio rural. Antes de finalizar esta jornada con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, tiene la palabra el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón Jimeno. Buenos días, alcalde de Tauste y resto de miembros de la corporación, directora del Instituto Aragonés de la Mujer, directores generales del departamento que me acompañan, diputados autonómicos, resto de autoridades, amigas, amigos todos. Buenos días otra vez. Es un orgullo para mí acompañaros hoy aquí en Tauste en este Día Internacional de las Mujeres Rurales que se celebra bajo el lema Conectadas para Crecer. Lo primero, quiero dar las gracias a la sección de Planificación e Igualdad del Departamento de Agricultura y al Instituto Aragonés de la Mujer y a todas las personas que han participado en la organización de esta jornada por su trabajo y esfuerzo y, por supuesto, al Ayuntamiento de Tauste por habernos abierto las puertas de esta Casa de la Cultura para hacer que este encuentro sea posible. Lo hemos querido celebrar aquí, en Tauste, en la comarca de las Cinco Villas, porque entendemos que representa muy bien lo que significa el lema de este año, Conectadas para Crecer. Estas palabras nos hablan de redes de colaboración, de apoyo mutuo y de algo que las mujeres rurales llevan siglos practicando, trabajar juntas para salir adelante. He tenido la ocasión de escuchar algunos de los testimonios de las personas que habéis participado y, bueno, a mí también me emociona. Yo también procedo del medio rural y qué vamos a decir de las mujeres rurales. Hoy queremos rendir homenaje a esa red de manos y voces que también sostiene el campo aragonés. Porque hablar de mujeres rurales es hablar de arraigo, es hablar de innovación y, por supuesto, es hablar de futuro. A lo largo del día hemos podido ver ejemplos reales de ese trabajo en equipo, pues en la mesa que se ha celebrado y que, bueno, pues supone un gran ejemplo, una muestra, ¿no?, de las cosas que se pueden hacer. Se trata de un espacio, en definitiva, donde vosotras sois protagonistas de las decisiones. También hemos presentado la campaña de difusión de la página web y del canal de Telegram, acompañada de vídeos y carteles que llegarán a todas las oficinas comarcales agrarias, porque de poco sirve crear herramientas si no llegan a quienes las necesitan. Si miramos los datos, tenemos un diagnóstico claro y es que las mujeres representáis, digo porque sois aquí una gran mayoría, más del 50% de la población aragonesa, pero en las localidades más pequeñas ese porcentaje es más reducido. En los municipios de menos de 2.000 habitantes, la curva demográfica muestra que entre los 30 y los 60 años, la edad más productiva, más activa, hay menos mujeres que hombres, es decir, estamos perdiendo talento femenino en el medio rural. Pero, por supuesto, también hay señales de esperanza y señales positivas. Las mujeres os estáis incorporando con fuerza al sector primario y ha aumentado vuestra presencia en la agricultura y en la ganadería. Sois titulares del 23% de las explotaciones de Aragón y, además, el 83% de esas mujeres titulares sois también jefas de explotación. Es un salto histórico respecto a años anteriores. Cada vez vemos más mujeres jóvenes incorporándose al campo, más proyectos liderados por vosotras en los grupos líder y en otros casos y más ejemplos de titularidad compartida, una figura que queremos seguir impulsando. Pero nos queda camino por recorrer. El género femenino sigue siendo minoría en las grandes explotaciones, tienen más empleos a tiempo parcial y, aunque su formación crece, su presencia en órganos de dirección continúa siendo minoritaria. Por eso, desde este departamento y en colaboración con el Instituto Aragonés de la Mujer, cuya directora nos acompaña, estamos trabajando en políticas que priorizan de verdad la igualdad. Esto no se logra solo con discursos, sino con recursos. Y esa es la línea que hemos trazado desde el Departamento de Agricultura. Un compromiso real con medidas que mejoran vuestra vida y fortalecen vuestro territorio. Porque solo un medio rural con mujeres visibles, activas y conectadas tiene futuro. Quiero terminar con una idea muy sencilla. Las mujeres rurales no son ni mucho menos el pasado del campo, son su presente, su futuro y su motor de cambio.
Y si algo demuestra el lema de hoy, Conectadas para Crecer, es que cuando las mujeres cooperan, cooperáis, todo el territorio avanza. Gracias por vuestra fuerza, por vuestro ejemplo. Muchas gracias y a seguir trabajando. Muchas gracias, consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón Jimeno, y gracias a todos ustedes, a todas vosotras, por participar en esta jornada con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales que se celebra, como saben, cada 15 de octubre. Una cita, sin duda, para visibilizar casos reales de emprendimiento femenino y de cómo tejer redes sirve de ayuda para la supervivencia rural, sin olvidar la diversidad y la riqueza personal y profesional que encarnan las mujeres en nuestros pueblos, que hemos podido ver a lo largo de esta mañana en la Casa de Cultura de Tauste y que sin duda sirve para mantener una imagen viva de futuro y prosperidad de nuestros pueblos. Muchas gracias. Les invitamos ahora a degustar en el pabellón los productos de Cristina Montolar, otro ejemplo, por cierto, de emprendimiento rural. Muchas gracias y buenas tardes.